gente que lo pasa bien. No quiere escucharlos. ¿Qué hacen los cócteles? No, están como Tom Cruise. Es un concurso de dos Tom Cruise. No se hable de Tom Cruise. Eres el único que se acuerda nadie de que cachó. Tom Cruise hizo una película que se llama Cóctel. Sí, nadie cachó. Y agarraban, así se tiraban. Con suerte saben que existe, no sé, Minority Report. Con suerte. Te creo que sabéis pilotar aviones y... No, tampoco van a Andáis hacer. como una gringa. Tampoco van a hacer. ¿Tampoco cachan Top Gun? ¿Cachan No, Top Gun o no? no. A ver, ¿cuántos del público vieron Top Gun? Claro. Ah, ya, la mitad, pues viste bien. ¿Y Cóctel? ¿Cuántos vieron Cóctel? Todos tienen No, canales de Cóctel. cine. Ah, pero en la atrás tenía que ver Cóctel. O sea, si en la atrás no me decía que no había visto Cóctel, yo no le creo. Nombre propio. Muestra más antigua de Cóctel. Risky Business. Hola. Joven, ¿cómo están? Llegó un famoso, ¿Cuál? ¿Dónde? Papel autógrafo. Sí, avisa. famoso rogado. Ya. Buenas tardes. La última mesa redonda de narrativa gráfica y espacio A. Hoy vamos a hablar de trabajando para el extranjero. Y para eso tenemos dos grandes invitados. A José Luis Cote Carvajal, colorista y guionista recientemente de narrativa gráfica. Y a Gabriel Rodríguez, arquitecto y dibujante de cómic. Como siempre, Felipe Benavides quien le habla. No te invito más. No podremos evitarlo. Guionista de cómic y docente y muchas otras cosas más. Una Que no, la- experiencia de editor. que no las diría acá. De Sí, productor. fue editor en algún minuto y productor, pero Un montón de cosas que Pero hemos ya- hecho varios aquí. pero quiero olvidar ese pasado oscuro que tuve. Toda la experiencia de educar. Entonces vamos a hablar de cómo es trabajar haciendo narrativa gráfica, haciendo cómic para el extranjero. Que no sea Chile, que sea Argentina por lo menos, ¿cierto? Ujú. O sea, siguiendo la cuadradez del. Sí. Para eso, lo primero que le quiero preguntar a nuestro invitado, adelante, es ¿hace cuánto tiempo que trabajan para el extranjero? Cote, ¿cuántos años? Bueno, primero, antes de, voy a anotar tres cosas que tengo que decir. Primero, agradecer a narrativagráfica.cl por la invitación, a Espacio Va por el espacio y la invitación también. Me sumo a los agradecimientos. Sí, ¿cierto? Sí. Y un disclaimer que tengo que hacer siempre, todo lo que yo diga en este periplo es basado en mi experiencia y no tiene por qué ser la experiencia de nadie de los que esté escuchando vía internet, ¿ya? Respondiendo a tu pregunta, en Chile llevo coloreando, en el mundillo del cómic desde el 2000, dibujando en algún momento de los 2000 y después después a colorear en el 2007 para Chile y en el 2010 salió la primera publicación en Estados Unidos con mi nombre en los colores. 7 años, Llevamos 8. para el extranjero. ¿Sí, po? No, pues 6. 6. Ah, creo. Sí. 6 para el extranjero, más los 2 y algo de Chile. Excelente. En mi caso, y me sumo al comentario que hizo el Cote recién respecto de que todas estas carreras a distancia que son independientes y que son por gestión propia tienden a ser experiencias que si bien pueden tener algunos elementos en común, pueden ser radicalmente distintas unas de otras. En mi caso, yo el primer cómic que hice para publicar, lo hice acá en Chile el 99 y se publicó, lo empecé a trabajar en el 99, se publicó el 2001 y la primera pega que conseguí para el extranjero fue en diciembre del 2002, que fue la pega de CSI para IDW y desde entonces hasta ahora sigo trabajando con ellos ininterrumpidamente. En esa época sí, el 2002 trabajaba con IDW a través de un estudio español que se llamaba Sulaco Studios, que quebró creo después. Yo trabajé con ellos como 3 años y después a partir del 2005 empecé a trabajar directamente con IDW. Pero técnicamente el 2002 que trabajas para el extranjero. Sí, técnicamente 2002 que trabajo para publicar en Estados Unidos. Entonces, esos son ¿14? Muchos años. 14 años. Sí. el doble, mira. Justamente el doble lo que Sí, trabajé. Yo tengo como el doble de aquel Cote. No, Sí, mentira. No, eso no te lo cree nada, seguramente nadie. No te tiré al suelo. Yo uso Grecian, uso Pons H. Pepinillo, hombre, Pepinillo y una máscara de palta Sí. y vaya a estar como yo. Del igual.
Entonces, No usen pepinillo. No, por favor, no use pepinillo. Usted que está escuchando en internet, rodajas de pepinillo en los ojos, por favor. no vaya a comprar pepinillo porque lo van a mirar raro. ¿Ya? No lo haga. Dios mío. Ya, entonces, 14 y 7 años trabajando para el extranjero Sí. haciendo cómic, color y dibujo. Sí, efectivamente. Yo he hecho dibujo mayoritariamente y hago color para las portadas. Ah, sí, pues tú haces la de los portada proyectos completa. en que trabajo desde el 2007, cuando hice The Great and Secret Show. Ese fue el primer proyecto que coloreé las portadas. ¿Y todavía lo sigue haciendo? ¿Todavía coloreas las portadas? En Lock and Key coloreé todas las portadas. Sí, en la mayoría coloreé las portadas. Hay algunos de los últimos en que no hice el color. En Nemo no coloreé las portadas, las coloreó Nelson. Y en los Tales. Y en los Tales from the Dark Side tampoco los coloreé yo, porque los coloreó Joseph Hill, que era el colorista de la serie. Se sabe tu carrera a la perfección. Sí, pues que por eso, colorísticamente. pero si no solo colorísticamente, si yo a Gabriel, como les comentaba antes de empezar la charla, lo conocí gráficamente hablando en el Diablo 12. Claro. Entonces cuando vi el Diablo, me Cuando gustó. vi el Diablo. Cuando vi el Diablo, bueno, me gustó harto el dibujo. Vamos a sacar de contexto esa frase. Sí, claro, el Diablo. Y de ahí que lo vengo siguiendo. Ya después, unos años después nos conocimos en un evento. Sí. Y él me regaló el tomo de Great and Secret Show. Cuando ya, cáchate. Y la cara de Gabriel de La no cara de Gabriel, verlo. así que no se acuerda. Eso tiene que ser el 2006. por Sí, ahí. en un evento que hicimos en Providencia. Sí. Con tu Providencia. Sí. Eso. Y ahí ya estaba ahí arriba del caballo, no le veía, ¿no? Sí, po. Ahí, esa fue más o menos la época en que empecé a trabajar exclusivamente en cómics. Porque Sí. fue... Porque antes estaba haciendo algo de mitos también, ¿no? Sí, y además trabajaba de arquitecto. O sea, Wow. yo trabajé en paralelo de arquitecto y con cómics hasta el 2006, creo. Y creo que fue... Sí, y fue como a mediados de The Great and Secret Show que empecé a trabajar exclusivamente haciendo cómics. Sí. Bueno, entonces le sigo la carrera a Gabriel de ese rato. De hecho, cuando hicimos seminario de narrativa gráfica, invitamos a Gabriel para que también fuera expositor ahí en ese seminario, que contara su proceso. Entonces, hemos tenido una buena relación, incluso En harto- en hartas cosas y personales también. y en proyectos de difusión y cosas Sí. así, claro. Así que estaba bien Y en entretenido. conversaciones sobre cómics. Sí, con ostras de por medio y toda la bola. Sí. No hay para qué decir. Ahí lo editáis, por Esta fin. hora, esta hora de hambre. yo no edito nada. Ah. Yo no edito nada. Que la gente sepa que haciendo cómic uno puede andar comiendo ostras después. Sí, está, sí se puede. Todo un rato. Así que hagan cómic. Cobran mucha hora. Sí, yo quería comentar algo, o aprovechar el vacío. Para mí, el tema del trabajar para el extranjero igual puede generar ciertas expectativas o ciertas confusiones. Entonces, aparte del disclaimer que dije hace ratito, me interesaba que lo vieran como una carrera independiente, más que trabajar como por un sueldo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, lo que pasa es que en este rubro, cuando uno empieza trabajando, da lo mismo desde dónde. Desde Chile, en Estados Unidos es igual. Las primeras pegas que uno consigue te pagan un fee que nunca alcanza para vivir, No. en ningún contexto. Sí. Y en parte además es porque las editoriales lo consideran una especie de inversión en riesgo cuando no te conocen. Porque está lleno de gente que promete el oro y el moro y a la hora de trabajar o el trabajo no es de la calidad que prometen o son incapaces de entregar al ritmo en que se necesita para poder publicar. Entonces, esta es la pérdida que suelen tener las editoriales por ese riesgo, que las pagas iniciales en cualquier trabajo de estos son súper bajas y los pagos van subiendo progresivamente en la medida que vais generando confianza con los clientes, con las editoriales, con los partners de trabajo en distintos proyectos. Así que siempre, en cualquier contexto, lo que te recomiendan siempre, tanto los editores como la gente que ha publicado, es tienes que tener una pega adicional cuando empiezas a trabajar en esto. Sí. En mi caso, yo a la gente que trabaja desde Chile les recomiendo tener alguna carrera que les permita generarse algún grado de estabilidad financiera y que les permita cosas como acceder, bueno, ahora afortunadamente con las cuentas vistas de Banco Estado uno puede acceder a pagos internacionales. En la época en que yo partí no existía eso y la única opción que uno tenía para poder tener una pega que te pagaran desde fuera era tener una cuenta corriente en un banco en que te pudieran hacer una transferencia internacional. Eso es algo que actualmente es más fácil. También el acceso a pega vía internet ahora es mucho más fácil que lo que era cuando yo empecé. Yo cuando me conseguí la pega con IW el 2002, yo suponía que las pegas a distancia eran algo bastante común y todavía no lo eran. De hecho, en el editorial me dijeron que yo fui de las primeras personas extranjeras con las que ellos trabajaron
Y eso es algo que se les vino a estandarizar recién a partir como del 2005, 2006. Pero ahora es un sistema de trabajo habitual y prácticamente todas las editoriales de los países más en que está más consolidada el mundo editorial funcionan con gente de todo el mundo. Y buscan gente en todo el mundo, de hecho. O sea, ya este es un campo de trabajo que es internacional y en el que uno compite de igual a igual con gente de cualquier parte. Claro, y salvo contadas excepciones, no te pagan mensual. Claro. Esto es por proyecto. Exactamente. Por eso el tema de, como de trabajar para el extranjero como que me generó un poquito de ruido en algún momento. Sí. ¿Sabes? En el fondo es participar de proyectos en el extranjero. Claro. Porque- mucho más corto el título. No, pero le estoy contando a ustedes, los que están aquí. Porque el Gabriel tiene harta experiencia con IW, que con el tiempo se ha ido agrandando Claro. como empresa. Claro. Pero en mi caso, la mayoría del trabajo, yo diría que como el 90% de los proyectos en los que me he involucrado son independientes. Y te estoy hablando de independientes a un nivel de que imagínense ustedes mismos en Gringolandia, con algunas lucas, tienen una historia y contratan gente del extranjero para publicar ese proyecto, hacer ese proyecto. Entonces, estamos hablando de por eso cuando el film me contó que podíamos hacer una mesa redonda con Gabriel, y dije al tiro, centrémoslo al tiro en el trabajo para el extranjero, porque yo tengo una experiencia mucho más amplia en guerrilla, digámoslo. ¿Cachai? Y no, Gabriel tiene un contrato de exclusividad con IW, entonces Claro. está como en el otro extremo. Claro, pero ¿Ya? aún así Claro. los contratos, incluso Sí, los contratos de exclusividad sí. tienden a estructurarse en torno a En base a proyectos proyectos, sí, específicos. no tiene sentido. Claro, o sea, el editorial en el fondo yo trabajo haciendo un trato que es anual y que involucra una cierta cantidad de pega y una cierta cantidad de proyectos que tenemos que sacar en ese periodo. Claro. Y en base a eso se fija un presupuesto y de acuerdo a eso se paga. Ya, pero eso, por ejemplo, no lo sabíamos porque eres la primera persona que yo conozco chilena que tiene un contrato así. Claro, pero en el fondo la idea es que las editoriales tienden a tener como 3 escalas de consideración de pega en cómo funcionan en Estados Unidos, que es como pegas puntuales mensuales, pegas entre trimestrales y semestrales, que son como proyectos específicos publicados en miniseries, Cada miniserie. y exacto. pegas anuales que tienden a ser las series continuas, en que en general rara vez se hace un plan a más de un año, en general son como por año y se van renovando, dependiendo, porque ahí la editorial va testeando cómo va la serie, si la renuevan o no, etc. Claro. Y eso es algo que incluso se da en las editoriales grandes, o sea, incluso Marvel y DC Comics, el 85% de la gente con la que trabaja como freelance. Sí. La gente que tienen exclusiva con sueldo son 4 pelagatos y en general son gallos que no solo tienen pega creativa, sino que además están involucrados en pegas editoriales. Entonces, así como artista con contrato exclusivo, con sueldo en editorial grande, no deben ser más de 10. En Estados Unidos. Claro, y el resto es todo freelance. Claro, sí, es lo que más conviene. Exacto. Ahora, volviendo un poco más atrás, me gustaría saber cómo fue que lograron ustedes hacerse camino desde acá a Chile para trabajar en el extranjero, para conseguir pega afuera. En el caso de Gabriel ya nos contó más o menos que fue un golpe de suerte, por decirlo así. Claro, o sea, yo conseguiste- concursé para una pega en el fondo, que fue la Pero por pega de correo. CSI, por correo. Por mail. carta Mandando escrita, muestras en por papel. mail. No, por mail. No. Ah, por mail, ya. Sí. Email. Antiguo, pero no tan... Por antiguo. email. Por Latin Mail. Sí. Latin Chat no acuerdo el tiro. Ahora, todavía la conexión a internet era por modem, pero... Con tu Ahora topia. no, era hacer en la universidad. Sí. Fue justo después. Pero... Mamá, cuelga que estoy mandando unos chivos. Pero claro, en el fondo a mí me contactaron con un editor que me dijo, están buscando un dibujante para que haga la adaptación de la serie de televisión CSI, y habían visto unas muestras que yo mandé así de distintas pegas y me preguntaron, ¿puedes hacer parecidos a actores de televisión? Manda unas muestras. Y ahí pasé un proceso que duró como 2 meses en que iba mandando muestras semanalmente y era como con etapas de eliminación. Entonces me iban diciendo, pasaste a etapa 2, pasaste a los 4 finalistas, pasaste a los 2 finalistas, y después de eso me gané la pega. Podría ser un reality. Y podría haber sido una broma, todo esto era por Sí, mail y yo no no sabía, sabías en serio. nada. Y no te pagaban por las muestras. No, por las muestras no se pagaba y, Y en se general, pagaba ¿no? solo en caso de que saliera la pega, y yo de hecho no supe que me iban a pagar el primer número que dibujé hasta que lo entregué completo y crucé los dedos. La churra, el primer número. Claro. No tenían un adelanto, nada. No. ¿Contrato? No, o sea... Veo a alguien del público que se llega a parar los pelos Sí, por todas sí. estas cosas. No, pero es que, a ver, lo que pasa es que yo también me contacté con IW en una época en que ellos también estaban partiendo como editorial. Sí, pues estamos hablando del 2002. Claro, IW se formó el 98 como empresa de diseño y empezó a publicar cómics el 2000,
2001. O sea, empezaron a hacer cómics el 2000, empezaron a salir publicados los primeros en 2001 y yo me contacté con ellos en el 2002. Cuando yo me contacté con ellos, habían salido recién del garage de Ted Adams, que era el fundador de la editorial, y se habían traspasado a su primera oficina. Como las películas de los emprendedores gringos. Sí, y yo era la segunda persona del extranjero que trabajaba con ellos, porque el otro era un australiano que era amigo de Ted, entonces Ashley Wood, que en el fondo tenía una relación más cercana. Pero hubo un montón de cosas como respecto de la formalización del trabajo que ellos lo fueron aprendiendo en paralelo mientras yo iba trabajando con ellos. Fuiste su conejillo de India. Claro, pero no solo yo, porque en la época en que empecé a trabajar yo, creo que 2 meses después se consiguieron la licencia de Transformer y ahí empezaron a trabajar con un dibujante filipino. Ya. Y ahí tuvieron que empezar a formalizar todo el tema, entonces ponte tú, yo ya llevaba como 6 o 7 meses trabajando con ellos, cuando me mandaron una forma que yo tenía que llenar, que era una cuestión para explicar que la plata que ellos me pagaban no pagaba impuestos en Estados Unidos porque yo tenía que hacerme cargo de pagar mis impuestos acá. El voucher. La forma W no sé cuánto, Claro. que es algo que ahora te pasan en todas las editoriales. Y ya cuando llevaba como 2 años trabajando con ellos, me mandaron una primera forma que era como de contrato de servicios freelance por la pega que yo estaba haciendo, que yo me comprometí a hacer y ellos se comprometían a pagar y qué sé yo. Pero eso es algo que, no sé, pues a partir del 2005-2006 ellos ya tienen como todo el sistema formal completo, ya tenían un abogado y un contador de plantas, entonces toda esa parte empezaron a hacerla súper ordenada y en ese sentido, por lo menos esta editorial es súper maniática respecto de todas las formalidades y siempre se preocupan de saber, de no estarse cagando la gente que trabaja con ellos y de ellos no estar cometiendo errores internos y qué sé yo. Ahora bien, yo he sabido, eso es algo que yo asumía que todas las editoriales gringas hacían y no es así. O sea, conozco casos de gente que trabajando para editoriales bastante formales han tenido experiencias bastante malas, así que en ese sentido yo toco madera y doy gracias de que me tocó contactarme con gente muy seria desde un comienzo. Y eso me sirvió como beneficio para sentar la carrera. Pero por eso, o sea, podríamos decir que fue un golpe de suerte, porque a la primera te resultó, Claro. a pesar de Sí. tener este intermediario Sí, no, que era sí. Sulaco, Exacto. te salió al tiro y te quedaste en IW y ahora... Claro, o sea, yo tuve además la suerte de que fue un proyecto con el que IDW le fue muy bien, porque yo cuando partí con CSI se suponía que ellos iban a hacer una miniserie de 5 números y un especial de 48 páginas y después de eso en veremos cómo fuera. Después de eso iba a ser Mortis, Eterno Retorno, Claro, junto a Miguel exactamente. Ferrada. Y la cosa es que fue como un super ventas para IDW, vendieron, no sé, creo que vendían 45.000 ejemplares, que es harto para el mercado gringo, sobre todo en editorial independiente. Sí. Así que terminamos haciendo 5 miniseries o 6. Claro, O como sea, 3 años. claro, yo suponía que iba a trabajar 7 meses en CSI y terminé trabajando 3 años y medio. Sí, sí, Exacto. eso fue muy entretenido. En esa época nos juntábamos con Gabriel porque estaba armando el proyecto de Morty Eterno Retorno y queríamos que Gabriel lo dibujara. Y de hecho, presentamos un fondo del libro con unas páginas que hizo Gabriel y coloreó Genso. Claro. Y el fondo del Qué libro rechazó el proyecto Sí. porque los participantes no tenían currículum. Claro. A ese nivel. O sea, imagínense lo que habría sido. Y Gabriel ya estaba publicando en Estados Unidos y Genso Sí, también pero estaba yo ya llevaba trabajando como fuera. 2 años de pega en Estados Unidos. Genso cuando se presentó su libro, y- era O sea, Genso ya había hecho como 100.000 ilustraciones. y era director para de Salo. arte de Salo, de Mito era y director Leyenda, de entonces arte, era como... Y yo creo que ya estaba haciendo pegas para afuera. Sí, también, sí. Y bueno, y ahí Gabriel nos dijo, no se preocupen si estos 7 meses y después Claro. no tengo nada que hacer, así que no hay ningún rollo. Y nunca fue. Nunca fue. Nos engañó y quedamos como Penélope ahí esperando, sobre todo Miguel, que iba a sentarse todos los días al café a esperar y nunca llegó Gabriel. Triste historia. Pero eso les permitió acercarse tanto con Miguel que lo agradecen hasta el día de hoy. Claro. Eso sí lo voy a ahorrar. Cote, ¿cómo fue lo tuyo? 2 formas diferentes. La primera fue que, como veníamos haciendo algunas cosas para Caleuche con el dibujante Diego Toro, que está aquí presente, el Diego se contactó con un gringo de estos que les digo yo, que son, no sé, 25 años, salieron de la universidad, quieren tener su editorial de cómics para publicar su historia de siempre, la que siempre quisieron. Y se contactaron con Diego. Diego dijo, ¿sabéis qué? Hagamos este cómic y el Cote puede colorear. Ya, pues. Pero ¿Ese contacto fue vía web? ¿El que tú tuviste? sí, por DeviantArt. Por DeviantArt. Sí, fue por DeviantArt. Y primero hicimos personajes y después empezamos a hacer los cómics. Ese fue como la primera pega para afuera, que ahora no recuerdo si salió publicada. Parece que se supone que sí, pero nunca vimos una foto, así que yo no creo.
¿Ya? Ahora, eso pasa mucho en las editoriales chiquititas, microeditoriales o emprendimientos o proyectos Hay personales. muchas editoriales que se montan para Claro. publicar proyectos específicos. Claro. Y después mueren o renacen Claro. de nuevo. O sea, Entonces, en ese sentido, Sí, hay muchos es casos de normal. obras que son un proyecto editorial específico y que se arma un equipo para publicar Claro. esa obra puntual. Y al poco tiempo de eso me empecé a meter en DeviantArt, en Digital Webbing, que Digital Webbing en ese momento era uno, por no decir el único, foro donde se publicaban, necesito dibujante para mi proyecto, necesito colorista, o yo no ando buscando un proyecto para colorear, etc. Me metí algunos, revisé un par de semanas, habían algunos avisos que salían de colorista y postulé. Entonces lo primero fue, porque en el fondo yo te había trabajado con Diego Toro en otras cosas, y él me recomendó. Y la segunda fórmula es meterse a estos sitios web y postular a los avisos que salgan. Ahora, en cuanto a Lucas o a rates, yo soy súper claro en eso y mis rates son públicos, están en mi DeviantArt. Partí coloreando por $10 por página. ¿Qué ¿Ya? es un rate? Para allá voy. Es lo que te paga, la tarifa. La tarifa. Tu tarifa, en el fondo. Cuando tú vas a trabajar o participar de un proyecto, lo primero que te van a preguntar es cuánto es tu rate por página o tu tarifa por página. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe la figura del trabajo por encargo o work for hire. Entonces, partí el 2008, por ahí más o menos, a $10 por página y ahora mi rate es $60 por página. ¿Ya? Entonces, lo que pasa muchas veces es que, sobre todo los que empezamos, nos ofrecen, pero no tengo plata ahora. Claro. Entonces, mira, tú coloreas todo el cómic, lo imprimimos, Lo vendemos. Tenemos una utilidad. claro, y de la utilidad, esta es una historia de terror, y de la utilidad te vamos a dar un porcentaje, no sé, el que ellos estiman conveniente o tú puedes llegar a un acuerdo. Yo nunca he trabajado en uno así. No, porque en mi cabeza cuadrada esas ventas yo no las voy a conocer. Puede ser que no salga impreso. De hecho, el primer proyecto en el que participamos con Diego nos pagaron Work for Hire, tarifa por página, aunque era muy chiquitita, en esa época estaba el dólar como a 750, sí, era bueno. Sí. Era rentable. Bueno, ese es otro punto Sí, que no es menor. no es Yo, menor. en la época en que empecé a trabajar en cómics, ganaba muy poco y tuve la suerte de que como el dólar estaba muy alto, eso me permitió hacer un pozo de ganancia que Sí. me permitía solventarme porque me hacía medio sueldo con los cómics y medio sueldo con la arquitectura. No, y ahí entre medio, entre el 2008 y el 2016, hubo un bajón del dólar en que estaba como 450, me acuerdo. Oh, qué sufrir. No, Era cuando sufrir. vino el bajón, yo me acuerdo que yo llegué a hacer una estimación de mi sueldo, por si acaso, con el dólar a 360 pesos. Así como para ver si te podía cuadraba. pagar cuentas, claro, porque sí, ese fue brígido. Pero hay un tema que tú mencionaste recién que quiero darle una vuelta, que es el tema de cuando te ofrecen estos Sí. proyectos pomada en que no te van a pagar y te van a pagar después. Todos los editores con los que yo he conversado en Chile y en Estados Unidos siempre me dicen que jamás aceptes ese tipo de proyecto. En general, si vas a trabajar en un proyecto chico, aunque sea poco, que te paguen contra entrega, sí o sí. Porque si vas a trabajar gratis, porque a la larga estos proyectos se convierten en eso, el consejo es, trabaja gratis en un proyecto tuyo. O sea, si no vas a conseguir que alguien te pague, monta tu proyecto. Consíguete, si eres colorista, un dibujante y un escritor, si eres dibujante, un partner de trabajo, arma un equipo y arma tu proyecto y trata de sacarlo adelante, porque por último vas a estar invirtiendo en algo que es tuyo, vas a tener el máximo de libertad de trabajo y tu esfuerzo por último te va a rentar como experiencia sin tener la expectativa de que te paguen. Porque el otro tema es que en general los editores actualmente que están teniendo un acceso mucho más constante a las redes como Digital Webbing y DeviantArt para buscar talentos nuevos, lo que te dicen es, si tú quieres trabajar en cómics, muéstrame lo que puedes hacer en cómic, así que por lo tanto haz tu cómic, porque yo necesito ver cómo narras por página, ver cómo resuelves secuencias, ver cómo diseñas personajes, ver cómo coloreas. O sea, uno no puede llegar con un portafolio con imágenes sueltas a mostrarle a un editor y decirle, mira, yo puedo hacer un cómic grandioso porque sé dibujar bien. No, si yo no veo páginas de cómic, no te voy a evaluar como dibujante de cómic. Así que el consejo universal que dan todos los editores es, partan haciendo un cómic.
Y si no tienen cómo conseguirse un proyecto en que les paguen por hacerlo, hagan su propio proyecto y traten de sacarlo adelante. Pero por último, se van a quedar con una obra completa hecha de acuerdo a sus reglas en que ellos van a poder ver cómo trabaja su talento. Claro, y por favor una obra completa corta, Claro. no una Biblia. Claro. Algo de, a lo más, no 24... haciendo el Señor de los Anillos. Claro, una cosa corta, Claro. ¿ya? O autoconclusiva que puedan cerrar por último. Y además, cuando hagan eso, cuando hagan su propio proyecto, es muy importante ser realista en los tiempos. También. No agarrar una página y decir, ya voy a llenar esta página de detalle y estar un mes y medio haciendo una página de cómic, Sí. porque eso es irreal. Ningún mercado va a poder trabajar como dibujante de cómic a una página al mes. Y tocaste en el clavo en algo importante. Es súper importante, no solo para los proyectos personales, calcular los tiempos, sino para los que te van a pagar también. Sí, por eso. Sí, es súper importante porque, a ver, en el caso de los proyectos independientes en los que porque yo también trabajé para IW, estuve 2 años en IW coloreando un par de cosas, no un par, un poco más, pero bueno. Ahí los deadlines son súper así, pero marcados como con Lo sangre. primero que te preguntan es cuánto te demoras. Exacto, y si tú decís, me voy a demorar X tiempo, tiene que ser en ese tiempo. Claro. Ah, estáis feliz ahí tú. Yo sí, hoy. Pero en el caso de los independientes, eso es un poquito más elástico, digámoslo. Porque tanto como los gringos no tienen a lo mejor tantas lucas para pagarte por todo el número en un mes, también como los rates son bajos, tienes que mezclar muchos proyectos. Entonces eso como que se da por entendido en mi lado del desarrollo como carrera, que es editoriales muy pequeñas. Entonces, si bien ellos puede que no te den un deadline o una fecha de entrega, lo importante es que tú te pongas una. Pero como decía Felipe, claro, a lo mejor el editor o el guionista te va a decir, demórate lo que tú quieras. Ya, pero si te demoráis un año en sacar una revista y te pagan $50 por página, el valor por página se diluye. Entonces, tienen que pensar más o menos que ojalá, si son dibujantes en tintadores, debieran hacer una página entre 1 y 2 días, ¿no? Claro. Más o menos. Claro. En el caso del color, no sé, 2 al menos, 3, ojalá 4. En ¿ya? todo caso, lo importante es ser realista Exacto. con el plazo y cumplirlo. Porque Sí. los editores en general te preguntan cuánto te Exactamente. demoras y en función de la calidad de tu trabajo te dicen, ok, si Claro. te demoras 3 meses en hacer una revista, planifiquemos un proyecto. Exactamente. Puedas demorarte 3 meses por revista, pero la paga va a ser la misma que si te demoras un mes en hacerla. Claro. Porque al final la paga es por proyecto. Así que ahí ya entra esa responsabilidad tuya, hacerte cargo de cómo manejáis tu tiempo y tu pega. Que también tiene relación con si tenéis pega aparte. Exacto. Porque si podéis tener una pega de tu carrera de Exactamente. lunes a viernes, Uno puede tener proyectos de mayor libertad editorial y por lo tanto de mayor flexibilidad de publicación que puede combinar con otro tipo de pega si es que lo que quieres es preocuparte de la calidad del trabajo y no del tiempo de entrega. Pero por ejemplo, las pegas que, sobre todo cuando uno empieza a trabajar, rentan mejor, en general son las pegas, por ejemplo, de proyectos de licencia. Y los proyectos de licencia sí son con calendarios hiperfijos porque al dueño de la licencia le interesa que su revista salga mensualmente y que salgan por lo menos 8 a 10 revistas al año. Así que ahí el plazo es el que manda y si uno entra con esas reglas. Yo cuando entré a trabajar en el tiene proyecto, más aprobaciones también, ¿o no? además, en el caso de CSI ahí yo tenía todos los cortapisas posibles porque era, uno, el tema del plazo, 2, el tema de que las restricciones creativas que tenía ese tipo de historia era súper acotado. Y 3, además, que en ese caso, como había que aprobar parecidos de personajes a los actores, cada página en que aparecía en una viñeta el personaje que representaba el actor tenía que estar aprobado por el agente del actor. Entonces, por lo tanto, había que cumplir religiosamente con los plazos porque había que considerar que había unas 2 semanas en que las páginas se iban a la productora, daban el visto bueno y de ahí volvían y la editorial los podía publicar. Entonces, ese fue un proyecto, por ejemplo, en el que yo entré sabiendo que lo importante era cumplir con la fecha y sacar las páginas lo más rápido que pudieran dentro de ese plazo. Y ahí yo aprendí cómo manejar mis restricciones, saber cómo simplificar al máximo los recursos dentro de la página para que la historia igual funcionara y se viera con un nivel gráfico aceptable, pero que funcionara conduciendo la historia. Y yo agradezco mucho ese proceso de trabajo porque fue en el que aprendí a foguearme de qué es lo que podía llegar a hacer en un tiempo determinado y en base a eso después pude tasar mucho mejor qué es lo que podía hacer en otras pegas. Sí. Tengo
tengo una pregunta. Sí. En base a los parecidos de los actores, Ujú. te mandaron así como un book así de fotos de los actores, porque en ese tiempo Sí. yo creo que no había tanto acceso. En ese tiempo no había tanto en internet como ahora, en que en general cuando hay una serie de televisión tiene su sitio oficial con galería de fotos, promoción y toda la Claro. cuestión. A mí me mandaron de parte de la productora, tenían un libro así que era como la Biblia de la serie de televisión en que venían fotos de todos los personajes y todo. Pero aún así, teniendo la referencia, me acuerdo que el principal problema en esa serie la tuve con William Petersen, que era el que hacía de Gil Grissom, que era el viejo gordito que era el protagonista de la serie. No, era Porque yo lo gordito. dibujaba y no me lo aprobaban, hasta que me cayó la teja y le quité 10 años y 10 kilos y se acabó el problema. Nunca más me rechazaron la prueba. Que eso suele pasar con las Así licencias. que, en Las ese aprobaciones sentido, raras. Sí, cuando se trata de hacer dibujos de actores, háganlos siempre más jóvenes, más hot, más delgados y no van a tener problemas de aprobaciones porque los tipos lo que les interesa no es parecerse, sino que vender su imagen. Afortunadamente después lo que están haciendo muchas editoriales ahora es que toman ese tipo de proyectos y toman la licencia, pero sin el tema de tener que parecerse al actor, sino que de desarrollar los personajes haciéndolos distintos. Y ahí se ahorran el tema de la aprobación del actor. Se supone, entre comillas, que eso te quita como el gancho comercial de tener la cara del actor en la portada de la revista. Pero para efectos del mercado del cómics, las editoriales se dieron cuenta de que influye re poco. Entonces ya en general no lo están haciendo así. ¿Y eso te pasó en Beowulf? Eso me pasó en Beowulf y no sé cómo fue el tema en Volver al Futuro. Y creo que no tienen que parecerse a los actores, los personajes. A mí se me ocurre que es por un tema de Lucas también. Porque Es más se parecen barato. mucho a lo mejor los actores. Claro, pero en el fondo lo que pasa es que a lo que apuestan los actores es que se supone que la imagen de ellos ayuda en términos de marketing, pero ya cuando son en el fondo franquicias que ya tienen peso por sí mismos independiente de los actores, no es relevante. Entonces los Ghostbusters o esta misma Volver al Futuro, series de ese tipo ya las pueden hacer sin que los personajes se parezcan a los actores. Otra duda que tengo yo. Cote, tú no solo has trabajado para Estados Unidos, Sí, has trabajado para otros países. sí. ¿Para qué otros países has trabajado y cómo te conseguiste esas pegas? A ver, por los mismos dos tipos de entrada que le acabo de contar. He trabajado para Inglaterra, he trabajado para México, un par de cosas chicas, y también trabajé para... ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, Nueva Zelanda. Claro. En el caso de todas las que mencioné, excepto Nueva Zelanda, fue a través de internet, DeviantArt, Digital Webbing o algo similar. Y en el caso de Nueva Zelanda pasó muy parecido con lo de Diego, que es en el caso de Beyond Reality Media me recomendaron. Primero me recomendaron, ¿sabes qué? El Cote puede colorear, porque andaban buscando un equipo para una historia. Y cuando pasó eso, ¿sabéis qué? Me preguntaron, yo dije, ¿qué? Y me preguntaron, ¿quién creéis que pueda dibujar esta historia? Y yo dije, Diego Toro. Entonces, en el fondo, lo que pasó fue que, así como Diego me recomendó en algún momento, al principio, y en algunas otras también, Un favor. un favor, con otro otro favor. Claro. Yo recomendé a Diego en esta editorial y estuvimos trabajando en eso, eran como unos 6 capítulos, 6 revistas, más o menos en un plazo de 2 años. ¿5? Bien, 5 revistas. Eran como, oye, 100 y algo hicimos ahí. Sí, 120 y tantas páginas, igual es harto. Entonces, en general, se me repite ese modelo. Luego, en esa misma editorial, había un proyecto ahí que estaba medio Malena canta el tango, como le dicen, y justo vino el editor para Chile, hace un par de años, hace 2 FIC atrás. Y yo estaba trabajando con Lucho Insunza en otro proyecto y dije, ¿sabes que de repente Insunza podría dibujar porque este proyecto como que estaba mal y cambiaban de dibujante, de colorista? Y le presenté al dibujante, al editor. Y sabéis que, Bill, mira, Ática has tenido muchos problemas, no sé qué. Mira, yo lo coloreo, el Insunza lo dibuja, y aquí Insunza hizo una página de prueba. Se la mostramos, la miró, great. Ya, dijo, después hablamos, bacán. Y después vi internet, email, se acordó y hicimos ese libro el año pasado y estamos haciendo el siguiente libro ahora, en este preciso momento. No, en No, ese preciso momento. ahora no porque estoy acá, Claro. pero él está dibujando en su casa, Ah, ya. en Laja. Vale, sí. Perfecto. Así que en ese formato, son esas Seguís dos... con los... Sí, de hecho con Diego hicimos Clusterfuck, que es esto. Oiga, pues.
este libro que está acá, que son 6 revistillas o 6 issues. Es ¿Ya? bonito ese libro. Eh, Aprovechando que tenéis 120 páginas, ¿no? Sí. ese libro en la mano es de 15x23, ¿no? sí, igual que Corazón Nerd. ¿Tú recomendaste este formato o lo hizo el editor? Lo hizo el editor y el guionista. Fue una Ah, coincidencia. fue Me llegó ese libro fue poquito antes de Corazón Nerd. Y cuando saco Corazón Nerd y veo este libro, el mismo formato. Porque el 15x23 es más o menos el estándar que se lleva en la novela gráfica nacional. Claro, acá en Nerd, Morty. Y este lo hicimos con Insunza también, donde pasó al revés. El Insunza dibujó con una guionista mexicana y me recomendó a mí como colorista. El Favore. Claro, y salimos este año recién, porque esto fue hace mucho tiempo, recién salimos en esta antología. ¿Ya? Bueno, el tema de las recomendaciones no es menor porque el rubro profesional del cómic es uno que tiene mucha mortalidad profesional interna. ¿Por qué? Porque la confiabilidad es un bien escasísimo. O sea, en ese sentido, cuando uno le demuestra a un editor que es confiable, el tipo te recomienda para el proyecto que sea. Porque la prioridad 1 es trabajar con alguien que les cumpla lo más cercanamente posible con los planes de fecha. Y 2, porque tus colaboradores de trabajo, en la medida en que ves que respondes, también te recomiendan. Porque uno es un medio que es muy líquido y en que en general una vez que entras empiezas a recibir como ofertas de distintos medios y hay gente que a veces toma decisiones por las razones equivocadas, entonces hay mucha gente que deja proyectos botados, por ejemplo. Porque les ofrecen otro proyecto que o les interesa más por el personaje, o les interesa más por la editorial, O le pagan más lucas. o le pagan más lucas, pero ese es el menor de los Sí, casos. en el de los casos. Entonces es muy habitual la decisión de dejar botadas proyectos y ese es uno de los matacarreras más importantes que hay en este cuento. O sea, yo en ese sentido en general le recomiendo a la gente que a veces tenga un poco de paciencia, que si tiene aspiraciones de hacer cierto tipo de proyecto, trabajar con cierta editorial, pero está actualmente comprometido, cumplan con sus compromisos primero. Porque eso en verdad es una moneda de cambio que es súper importante para la gente que va a confiarte un esfuerzo colectivo y te va a confiar sus lucas y te va a confiar su tiempo. Sí. Que al final es algo que nos cuesta a todos. Entonces, Sí, de hecho, perdón, en un par de casos me recuerdo que yo tuve que salvar el día. O sea, oye, sabes que el colorista o la colorista no falló, no pudo, o no va a alcanzar, colorea tú esta. Me volvía loco coloreando para entregar. También los profesionales salvavidas son súper apetecidos por las editoriales, porque tienen que estar tapando hoyos todo el rato. En IW hace poco les pasó que estaban sacando una serie que promocionaron con mucha anticipación, porque era una adaptación de unas novelas de un personaje que se llama Dick Gently, del que están haciendo una serie de televisión ahora también en IW. Sí. Que bueno, después de mucho tiempo se consiguieron los derechos para adaptar esa serie de novelas que son muy populares en Inglaterra. Y el editor armó el proyecto con un montón de anticipación y se consiguieron un dibujante, el que estuvieron persiguiendo tanto tiempo porque él lo dibujara y qué sé yo, y cuando llevaban una revista y media dibujada y ya estaban publicando la primera, de repente el dibujante desapareció. Y el tipo empezó a decir, no, que estoy enfermo, que tengo problemas para entregar y no sé qué, y tuvieron que a último minuto conseguir a otro dibujante que la retomara y la sacara al final, que afortunadamente logró hacerlo. Pero resulta que a los 2 meses se encontraron con que el dibujante original estaba publicando no sé qué cosa en Marvel. Entonces, como, ese gallo se hizo la cruz con todo un equipo editorial de una. Buena anda. Y es que eso te iba a decir, el tema de las recomendaciones va para los dos lados. Cuando haces una buena pega, y cuando haces tu una colega y tus jefes te recomiendan y te dicen, oye, este gallo es confiable, es una buena pega, cumplió, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, cuando hace una mala pega, también se juntan los editores en alguna convención y los editores todos se conocen y todos son amigos entre ellos, y aunque a veces quisieran que ciertos artistas trabajaran solo con ellos siempre están dispuestos a recomendarlos con otras editoriales también. Entonces, en ese sentido, ser capaz de transmitir seriedad y amor por el trabajo que uno hace es clave para que la gente te confíe proyectos. Y al final, aquí construir confianza es el elemento clave para poder establecer carreras a largo plazo. Y eso es lo que más uno invierte. Como en toda relación que uno quiere que sea duradera. Exacto. ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Mira. Sí, exactamente. Mira qué sabio. Sí, me admiro de mí mismo. Voy a poner eso en mi Twitter. Sí, aquí tengo ejemplos también de otras 2 revistas que son como más... Estas son de chicos... así, no sé, de 20 y tantos años que tenían sacando lucas, sus proyectos a pulso. Entonces, en el fondo son comic books de 22, a veces un poquito más páginas, y que se imprimen digital allá. O sea, que hay servicios de impresión digital donde imprimen de estas, no sé, 200 revistas. Ese es un rubro en el que yo no alcancé a entrar y yo no sé cómo funciona actualmente, pero que los editores recomiendan mucho como puerta de entrada, publicar cómics en digital. Uno, porque es una plataforma que cualquiera puede ver desde cualquier parte del mundo.
Y dos, porque es un formato en el que uno ya puede mostrar todo el trabajo que es capaz de hacer y en general, no sé, en el mismo caso de IW creo que ya van en el tercer o cuarto proyecto de una serie que ellos vieron publicada en digital y que les gustó y que les ofrecieron a los autores asociarse para hacer publicaciones en papel. Así que ese también es un formato en el que se recomienda mucho para principiantes como puerta de entrada para entrar en el mercado profesional. Aquí hay otro ejemplo. Son 48 páginas, la hice, si mi memoria no me falla, el 2014, puede ser el 2013 incluso. Y ya vamos a hacer el segundo número no pasó. Y me contactaron hace 3 meses que cambiaron el dibujante, porque el dibujante no podía, pero consiguieron a uno similar. Y porque quieren mantener la coherencia y juntar después estas 2 revistas para sacar los libros, me vuelven a contactar a mí, porque mi trabajo les había gustado, les cumplí las fechas. Y en el fondo, si ustedes piensan esto como carrera a largo plazo, lo peor que pueden hacer, si se quieren disparar en los pies, cambien de proyecto porque claro, sí, voten los proyectos, sí. No entreguen y de paso no hacen súper mala fama a todos los que trabajamos. Claro. ¿Ya? Tú eres chileno, no, porque yo trabajé con otro chileno. A ese nivel. Sí pasa. A ese nivel. Entonces, Lo trabajar otro en chico es como igual es importante. no ocultar información. Si uno está colapsado de trabajo, avisar que uno está colapsado de trabajo. Si uno se enferma, avisar que uno se enfermó, porque los tipos dicen, somos todos humanos, todos nos podemos equivocar, siempre se pueden tomar medidas paliativas, pero hay que tener la información. Entonces, en ese sentido, decir, no, si estoy avanzando, pero les entrego en 3 días más y después no entregas en 3 días más y no entregas en la semana siguiente, ahí sí dejáis la cagada, porque no estáis permitiendo que la gente que trabaja contigo haga un plan de contingencia. Y peor aún si te desapareces del email Exactamente. y no respondes correo, pero Exacto. en redes sociales publicas todo. Claro. Me agarra. Y que son cosas que pasan, o sea, es muy fácil pisarse la cola en esto. En ese sentido, tener la agenda abierta también es otra recomendación que es súper importante, porque incluso si estáis trabajando en un proyecto y de repente te ofrecen otra pega que es increíble, así que es heavy y que va a tener la media difusión y que te van a pagar increíble y para ti es súper importante porque lo necesitáis para vivir, tú puedes ir donde el editor y decirle, oye, me están ofreciendo esto, tengo que tomar este proyecto porque no tengo otra alternativa, veamos una salida para este otro. Yo te ayudo a conseguir otro dibujante. O dibujo un número más y postergo un poco el otro mientras buscamos otra persona. Pero en ese sentido, ser transparente y tener línea abierta con el equipo con el que trabajas. Sí, eso es ser profesional en el fondo. Exacto. Sí. Porque también puede ser, o sea, han pasado casos de tipos que les han ofrecido pegas que son oportunidades de una vez en la vida y que evidentemente la mayoría de la gente, bueno, siempre puede haber alguien que se lo tome a mal, pero la mayoría de la gente es inteligente y es capaz de entender que son cosas que pueden pasar. Otra cosa. ¿Cuál es la diferencia desde tu punto de vista, Cote, de trabajar para Estados Unidos, que es una industria consolidada en cuanto al comic book, de hecho de allá viene el término, a trabajar con otras industrias que son más incipientes como Nueva Zelanda o México, en cuanto al trato que tenéis con la editorial, al pago, a la calidad del trabajo, etcétera, etcétera? Claro, en mi caso, la experiencia principalmente es para Estados Unidos. O sea, yo creo que un 90% es para Estados Unidos, ¿ya? Porque con BRM hago Ática una vez al año y como un medio libro de Warden al año, entonces se puede ver harto, pero no es nada en comparación a lo que yo debería hacer en el año. Entonces, me ha pasado que en el caso de Estados Unidos, como tiene la industria y tiene las franquicias, como que permea el resto de los mercados incipientes. Sí. De hecho, nosotros incluso a veces hemos copiado la forma de producir de los gringos como porque entendemos que más o menos así debería ser, ¿ya? Pero no. Pero no. Nueva Zelanda trabajamos con Nueva Zelanda en Violet de Media pensando en libros. Ya no pensamos en revistas, ¿ya? Así como las que les mostré recién, estas con corchete. Siempre pensamos en libros, como el de Clusterfuck, ¿ya? Al menos, que son como de entre 4 y 6 capítulos revistas, ¿no? Pueden ser entre 100 y 120 páginas más aproximadamente, ¿ya? Y eso es anual y el editor es tan... Como trabajamos muchos chilenos con él, que es Bill, con el que vino para acá, o sea, piensen, vino el editor chileno para acá, No, él se pagó. O sea, el editor de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda vino a Chile, se pagó todo él, pagó por un stand, vendió revistas que no le van a devolver nada, o sea, y vino porque en realidad quería conocer a la mayoría, por no decir a todos los que trabajamos con él, que son chilenos, en persona.
Es que ahí hay un tema que tiene también Confianza. que ver con los proyectos editoriales, porque aquí yo te diría, Felipe, que más que un tema de países, es un tema de proyectos editoriales, porque en el mismo Estados Unidos tenéis desde las editoriales más serias a las editoriales más poco serias. Exactamente. Y he conocido cuentos, o sea, de experiencias que han tenido personas publicando cómic en Chile, calcadas iguales en Estados Unidos. Sí. Entonces, en ese sentido, Sí. por ejemplo, Beyond Reality Media me consta que es un proyecto editorial súper serio, y que por lo menos, yo no sé cómo les va a ellos en En venta, rentabilidad editorial, claro. pero el trato que tienen con la gente que trabaja para ellos es extremadamente profesional. Siempre pagan al día, pagan buenas tarifas. De se hecho, pagan preocupan, adelantado por el libro ejemplo, completo, Claro, a ese y se nivel. preocupan, por ejemplo, de haber venido a Chile más que para hacer negocio, para establecer una relación editorial con la gente que trabaja con ellos. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son detalles que marcan diferencias, ¿cachai? De los que hay que estar pendiente. Y viendo en el contexto, uno cacha que las editoriales tienen distintas formas de vincularse con la gente que trabaja con ellos. O sea, yo tuve una experiencia de trabajo con DC Comics, he tenido contactos editoriales con gente de Marvel, y te diría que yo, por lo que he cachado y por comentarios que he tenido de personas que han trabajado con ellos, en este momento esas son dos editoriales con las que no me interesa trabajar, porque claramente para ellos el enfoque industrial de la pega es lo más importante es el deadline, y yo estoy en una etapa de mi vida en que, como tengo hijos chicos y requiero de mayor flexibilidad para manejar mis proyectos, y además porque quiero hacer proyectos de autor, me conviene mucho más trabajar con una editorial como IW, en que me permiten planificar los proyectos de acuerdo a las limitantes que yo tengo, y además trabajar en proyectos cuyo contenido editorial me resulta mucho más interesante. Entonces, incluso hay un tema de lucas que yo estoy dispuesto a transar, porque hay condiciones respecto de calidad de vida que yo necesito proteger, ¿cachai? Exactamente. Bueno, tú decías que trabajaste para DC Comics. Sí. Hiciste Superman en DC Sí. Comics. ¿Y eso cuánto tiempo te tomó y cómo te contactaron ellos? ¿Cómo llegaron a ti? Ahí me mandaron un mail directamente. Yo, como tengo el mail publicado en el Tumblr y en Twitter y en DeviantArt, el editor de DC, en ese caso era Alex Antón, que es el editor que en ese momento estaba trabajando en toda el área web de DC. Y me contactaron para hacer ese cómic de Superman, porque era una serie que se llamaba Aventuras de Superman, que ellos publicaban primero en internet, en Sí, formatos es de digital, página, y que después se recopilaba y se publicaba en impreso, porque se publicaba primero en capítulos de 10 páginas, que eran 20 pantallas online, y que después, en este caso, se publicaba una revista, eran 3 episodios los que hice yo, que se publicaban en una revista unitaria de 32 páginas. Claro. Entonces, ese proyecto lo tomé porque me gustó el formato, porque me permitió hacer esas 30 páginas en 2 meses, que era algo que yo más o menos podía manejar, si bien igual era un ritmo de trabajo fuerte. Y sobre todo que las últimas 10 páginas tuve que sacarlas en 10 días, y esa cuestión fue bien infernal, porque se me trasladó con las vacaciones, entonces tuve que 10 días de las vacaciones encerrarme a sacar esas 10 páginas, porque ahí mandaba entregar a la fecha. Y si yo me llegaba a atrasar de esa fecha, dejaba la cagada. Entonces, yo tomé esa pega porque era una pega súper puntual, porque me interesaba hacer un cómic de Superman, que es un personaje que me gusta mucho, y porque me gustó el trato que tenía el editor, y además porque era una cosa que yo sabía que iba a hacer eso puntualmente, y después había otras cosas que yo quería hacer después con IW, entonces, porque ya me habían ofrecido el proyecto de Nemo. Entonces fue un break que hice entre Logan Key y Nemo. Exacto. Justo cuando terminaste. Pero cuando estaba terminando Nemo, ponte tú, me contactaron de Marvel, que me ofrecieron un par de proyectos, y yo les dije que no, porque sabía que ahí iba a tener que entrar a hacer sí o sí 10 páginas al año, y me iba a significar no tener ningún tipo de vida familiar, y tenía hijos chicos, qué sé yo. Y no. 10 páginas al mes. Al ¿Cómo? año. dijiste. No, 10 revistas al año. 10 revistas. Perdón. Wow, 10 revistas. Sí. Entonces dije que no. 10 revistas de 24 páginas. Sí, porque eran títulos premium, digamos. Entonces... ¿Y en qué momento IDW te dijo que fuera exclusivo de ellos? Cuando hice Superman. Se asustaron. El Exacto. público puede entender por qué pasó eso, Sí, ¿no? claro. más o menos. Entonces, desde entonces he estado trabajando en un trato de servicios exclusivos con IDW, que se va renovando anualmente. ¿Y esa exclusividad qué quiere decir? Quiere decir que dibujo material para cómics solo para ellos. Y en caso de que quiera trabajar, por ejemplo, en un libro ilustrado por una editorial afuera, tengo que conversarlo con ellos primero a ver si podemos hacerlo calzar con... Y la única excepción que tengo es hacer ilustraciones para libros,
para novelas de Joe Hill. Qué rara esa. Entonces, por ejemplo, pude hacer Nosferatu, que lo hicimos como libro ilustrado especial para Subterranean Press, en la época en que tenía contrato exclusivo con IDW, porque esa era una excepción que estaba considerada. Ya, porque era Joe Hill. Exactamente. Buenísima. Porque a IDW le interesa mantener contento a Joe Hill también. Claramente, sí. Porque lo único que quieren es que hagamos más Logan King. Está bueno saber eso. Sí, ¿Y qué parte del proyecto editorial. Ya. ¿Y hay posibilidades de tener? No tiene nada que ver con... Hay ideas y tenemos interés, pero ahora Joe está súper copado escribiendo novelas. Tiene además por contrato editorial que terminar, creo que una novela más y una serie de novelas cortas que debería haber terminado hace como 2 años y que todavía no ha entregado. Entonces está súper copado con eso. Y además está trabajando en un par de proyectos para televisión. Entonces está... Pero ya hemos estado discutiendo que un arco argumental que queremos hacer, largo. Así que eso es nada más que cuestión de esperar cuando los dos podamos trabajar en eso. Y lo otro sí que estamos haciendo ahora, que se va a publicar uno ahora en diciembre, que es una serie de números unitarios de Locan Key, con lo que vamos a completar un 7º tomo, pero que va a ser a través de puras historias cortas que vamos a publicar en la medida que podamos irlas haciendo. Esas son las cosas que sube a Twitter haciendo... O sea, yo en general siempre voy subiendo Twitter en lo que estoy trabajando, a menos que me pidan que sea algo que no se puede mostrar. Pero yo en general voy compartiendo el proceso de trabajo. ¿Y eso es para atormentar al resto de los mortales? Es para que los editores sepan que uno está trabajando. Sí, en mi caso yo ahora, hago lo mismo, siempre hay que mostrar parcelaciones del trabajo. Claro, obviamente. Porque si está siendo muy rápido, es muy importante que el editor no lo sepa, porque si cree que vas a ser igual de rápido todo el tiempo, puede ser un error. Hay que manejar todo eso, es complicado. Y ese es el otro punto. ¿Cómo trabajan las redes sociales ustedes con sus editores? O sea, ¿los editores los siguen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook? ¿No los siguen? Si uno publica en redes sociales, tiene que asumir que todos te pueden ver. Entonces, por ejemplo, uno jamás debe subir trabajo en commissions si está atrasado en su pega regular. Qué clásico, que es algo que pasa. Qué horrible. O sea, yo supe de un caso bien dramático de que en IW estaban súper problemados con un dibujante que estaba súper atrasado con una pega y que el gallo no les entregaba, pero resulta que iba a eventos y hacía commissions. Entonces eso es súper terrible porque yo sabía que ya esa persona en un proyecto siguiente no lo iban a recomendar. Y eso es algo que pasa harto. Entonces, en ese sentido, para mí una de las cosas para las que me sirven las redes sociales es como mantenerme consciente de qué estoy haciendo, cuándo y qué estoy publicando. Por otro lado, creo que es súper interesante ir posteando estados de avance de trabajo para que la gente vea cómo se hace el trabajo. Sí. Y ir posteando etapa por etapa. O sea, he tenido harto feedback de personas que hacen preguntas o que van siguiendo. Y también porque es la plataforma en que tu trabajo se va mostrando. Porque los editores revisan las redes sociales. Revisan DeviantArt y revisan Tumblr. Yo tengo que confesarte que uso esos adelantos de trabajos que haces tú en las clases que hago en la universidad para mostrarles. Bueno, los abogados de IW te van a mandar el cheque, la factura. No, peor, tendría que darle la cara a los alumnos cuando les digo, mire, este es el dibujo en azul, lápiz azul que se hace y después este proceso entintado y ahí... mueren. Obviamente. Pero en general es algo que hacen prácticamente todos los dibujantes. Y yo en general la única recomendación que doy es manéjense en redes sociales cuyo tiempo puedan administrar. O sea, yo solo tengo Twitter y solo tengo Tumblr y en general en los dos como que voy subiendo más o menos el mismo material. Solo que en el Tumblr sí lo que hago es subir más material terminado. En Twitter subo más procesos. Pero uso esas dos redes porque son las que puedo usar. Y yo administro tu página de Facebook y subo los eventos que ya está y una que otra vez... Claro, pero yo por principio no tengo Facebook por dos razones. Una, porque encuentro que Facebook es una plataforma en la que uno se expone mucho, que es algo que no me gusta, y dos, porque no tengo tiempo para administrar Facebook, así de corto. O sea, Twitter y Tumblr son plataformas que es relativamente fácil administrar. Claro, en mi caso hubo más. Claro. Tengo Instagram, tengo Facebook, todo, pero en mi caso tengo una diferencia entre ser dibujante o artista de un cómic y ser colorista, que yo puedo abordar 3 o 4 proyectos en paralelo. Entonces... ¿qué me pasa? Que yo soy súper transparente en ese sentido en las redes sociales. Tú preguntaste, Felipe, si me seguían. Sí, me siguen y a veces incluso me hablan por Facebook. Pero como yo siempre voy publicando en qué estoy ese día o qué sé yo, ellos ya saben. Claro. Y esas publicaciones van de acuerdo a lo que yo acordé con ellos. Yo generalmente les entrego
oye, voy a hacer de la página 1 a la página 11, te la voy a entregar más o menos en 2 semanas. Bacán. Y ellos saben que se lo pueden entregar durante esa semana. Entonces trato de poner en esas 2 semanas, una semana esto y otra semana otro, y así. Entonces ellos, es cosa de que revisen mi Instagram. Sí, ahí está súper claro, en mi Facebook también. Incluso cuando yo vengo a un evento, también está en Facebook. Entonces, sí, tenía un evento. ¿Sabes? Ser transparente con las redes sociales. Yo creo que sí, porque si no es muy difícil. Y No, muy tenés difícil. claro para qué las usas. O sea, Exacto. yo Twitter en general lo uso solo para difusión de pega y para seguir a otros dibujantes y para buscar artículos o información de cosas que me interesan. Claro. Trato de hablar muy pocas cosas personales en Twitter, salvo para trolear a Flint o cosas así. Claro. O a Pero Ferrara, cosas- o a Steve. Pero Ferrara se trolea solo. No sé, pero tuitearlo no. Pero la uso principalmente como una plataforma para promocionar cosas de pega y estoy súper consciente de que mi pega queda expuesta a través de la plataforma, entonces soy cuidadoso con lo que muestro, cómo Claro. lo muestro y en qué contexto. Sí, un guionista me felicitó, digámoslo, porque le parecía muy bacán. Estoy traduciéndolo en Qué antiguo el español. término. Sí, le parecía muy bueno que... Extraordinario. Positivo. Positivo, claro. Que yo siempre le preguntara qué páginas iba a poner en mi DeviantArt Ujú. del cómic que habíamos hecho hace poquito. Entonces, terminamos un número, yo escojo una escena, 3 o 4 páginas para ponerlas en el DeviantArt. Claro. Pero siempre le pregunto antes, En las a todos, pegas colaborativas a todos. siempre hay que hacer eso. Hay que Oye, preguntarle al Porque son coautor, páginas completas. al colorista y al editor, cuando uno va a mostrar pega que incluye el trabajo de otros, pedir permiso, voy a mostrar avisar, tal página, ¿puedo? Claro. Oye, sí, claro, me encanta que me preguntes antes de publicar, que encuentro que es súper respetuoso Claro. y todo. Y eso es súper complejo, sobre todo para los que hacen la otra pega, la menos visible, para el colorista, para el guionista. A mí me pasa que cuando voy a hacer, no sé, una charla, un evento, un taller, tengo que hacer un afiche y tengo que poner los cómics que he hecho yo, pero yo no lo dibujé, entonces el dibujo realmente no es mío. Entonces tengo que decirle a mi partner, Claro. al dibujante, ¿sabéis que voy a hacer Voy a usar tu dibujo afiche? para Voy a esto. usar tu- Claro. Y hay algunos que me retan y me dicen, usa la cuestión nomás, la hicimos juntos. Y otros que dicen, no usé esa Pero página". es mejor Sí, quedar esta de otra. preguntón, Sí, de Claro, todas maneras. porque te podía evitar que después no te pidan más pega. O Exacto. sea, uno nunca sabe qué hay detrás, porque como estamos re de lejos. hecho, las editoriales grandes, Marvel y DC, te No se tiran puede. el cortapisa al tiro. O sea, cuando en general te ofrecen un proyecto, una de las primeras cosas que te dicen es no puedes ni hablar de esto ni mostrar nada hasta tal fecha. Después de eso va a ser el comunicado de prensa y ahí puedes hablar y mostrar. Te lo dicen así el día 1. Sí, porque de hecho en Twitter hay varios que dicen, ya salió el comunicado, así que ahora Claro. puedo contar. Por fin puedo mostrar Claro. esto que lo hice hace Hace 4 6 meses y medio. Claro, claro. Eso es típico. Sí. Oye, qué rica la pega, quiero trabajar para Marvel. Por favor. Ya, nos Te tomamos. sorprenderías la cantidad de gente que está dispuesta a transar muchas Cosas por trabajar en solo Marvel. por trabajar para Marvel. Sí. Sí, Y es muchas como- cosas, incluso Sí, esas. sí, es como en las películas gringas cuando los cabros hacen cualquier cosa para salir con la chica más popular del. Sí, Una cosa así. una analogía bien No, interesante. Y incluso en esas editoriales te Porque salen con no sabía. argumentos como, oye, si yo sé que esto te caga, pero estáis trabajando con nosotros. Y ese tipo de approach, yo upfront lo detesto. Entonces, Y no, ¿sabes que no solo a pasa? mí no me lo han hecho, pero conozco personas a las que sí se lo han hecho y lo encuentro muy Es que miserable. no solo pasa con eso. Yo, la primera práctica profesional que hice, que la hice con taller, no tiene nada que ver, también para la empresa que la estaba haciendo, En que no la favor. voy a decir aquí para no darle publicidad, sobre todo en esto. Claro, no en Chile, como si necesitaba publicidad. Yo estaba haciendo una práctica profesional y tenía que ver cierto ítem dentro de la práctica profesional. Los que han hecho la práctica saben que les dan una pauta y tenéis que ver esto, esto y esto otro. Y no lo estaba haciendo, llevaba el primer mes y no estaba viendo. Sacando una par- fotocopia. Una sí. parte, no estaba sacando fotocopia, estaba viendo una parte, pero no estaba viendo transacciones bancarias que tenía que ver, que decía. Y me dijeron, no sé, eso no lo vaya a ver, vaya a terminar la práctica aquí, son 3 meses. Y yo le dije, ya, entonces no voy. Pero ¿cómo te voy a ir si esto es en Chile? Y yo necesito mi práctica, son 3 meses. Y me iba a Bueno, en perder ese el sentido, verano por eso. mi entonces- recomendación como criterio general a cualquiera que les venga con un argumento similar a como, oye, es que hazlo porque esto es una gran vitrina para ti, No. No, sí. márquenlo como spam, bloqueenlo en las redes sociales. 180 No, grados y nunca. corran al otro sentido. Nunca. Sí, totalmente, sí. Vamos a tomarnos un cafecito, un té, ahí, agüita caliente afuera. ¿Volvemos? Y a la vuelta. Y hacemos preguntas. Sí, ¿o no? exacto. Sí. ¿Vale? Ahí.
Estos son los que publiqué este año. Y esta revista también la publiqué este año, pero es gratuita. Sale con el boletín salesiano de Don Bosco. Y esa la hicimos nosotros también. Y se reparte gratuito. Salieron 10.000 ejemplares en todo Chile. ¿Es de acá? Sí, es un dibujante de Corazón Nerd también. Ay, Ay, esa portada también la coloreé yo. sí, pues por eso. ¿Sí? De paso. Hay un video en mi canal de YouTube de cómo coloreé esa portada también. Profe, ¿y dónde podemos encontrar Fumetsu, buena pregunta. Buena pregunta, yo lo voy a poner en venta online, pero mientras tanto en las ferias donde esté visuales, que la próxima va a ser la Furia del Libro. A ver, gente. Si compro más de 10, ¿me lo dejan? ¿Firmar? Ya. Miren, chiquillos, aquí tengo Vamos a empezar. algunas revistas, por si se las quieren llevar, son de regalo, ¿ya? Y marca libros, ¿ya? Son de regalo, así que las voy a dejar acá para que las saquen y si se quieren llevar. Da una por cada uno. Ojalá, pero no hay problema. Y si quieren se las firmo y tengo mi timbre y todo, ¿ya? Yo no traje regalitos hoy día, pero me comprometo a traer. Mira, préstame mi para el mochila, próximo- préstame mi mochila. Y tú así, Pluto, Mickey. Mira, Saqué un Pluto. ¿Tenís timbre, güey? ¿ves? Mira. Oh my God. Entonces, no acepten imitaciones, ¿ya? Si no tiene mi super timbre, no es mío. ¿Cachai? Mira. ¿Viste? Eso lo tienen el Cote y Nelson, y es súper cool. Yo Sí. tienes que hacer uno. Sí, y demuestra que tanto trastorno obsesivo compulsivo tienes. Esto es llevar al profesionalismo a nivel de fetiche. Claro. Así es. Eso. Bueno, Corazón Nerd. También traje, por si a alguien le interesaba comprar, traje un Corazón Nerd y un Colorista Nana. ¿Ya? El Corazón Nerd está a 8 y el Colorista Nana está a 13 librerías, pero yo lo vendo a 10. Eso. Si no, se Libros- pueden llevar gratis ahí lo que quieran. Libros sin IVA. Claro. Y sin boleta y sin nada, porque me lo pagan a mí. Ya, bueno. Preguntas. Las preguntas, el micrófono está abierto para cualquiera de los participantes. Gabriel y Cote, sobre el tema cuando reciben el dinero, ¿cómo hacen su sistema para imitar el FPI o el sistema de salud? ¿Ustedes mismos hacen sus porcentajes o Sí. cotizan? Sí, yo me autocotizo y además, bueno, y eso es algo que pueden ver el detalle Es que en justo iba a decir yo eso. grafiscopio- Justo iba a decir eso. grafiscopio.cl, Grafiscopio.com. Ahí está el otro tema que es cómo esa plata se ingresa y se declara. Claro. Que hay que declararla con una declaración por boleta mensual, uno paga el 10% Claro. directamente en el sitio web. Y hay que hacerlo si uno trabaja al extranjero con un RUT que da el Servicio de Impuestos Internos que se usa para ponerle a todas las empresas extranjeras que contratan servicios. Así que afortunadamente eso es algo que está súper formalizado ahora, es bastante sencillo de hacer siguiendo la Es harto instrucción. más sencillo que antes también. Sí. Sí. Y es súper importante cuidar de todos esos detalles que te obligan a profesionalizar tu pega. O sea, en ese sentido creo que es hasta un ejercicio ritual que es súper importante de hacer, ¿cachai? Te genera una autoseriedad respecto de lo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo y cómo vendís tu trabajo para la contraparte. Así que en ese sentido les recomiendo que se metan a todo en Grafiscopio. Hay un montón de datos y además de links a fuentes de información al respecto que uno pueda, Sí, que uno pueda acceder. voy a hacer más majadero aún. Sí, En grafiscopio.com hay un post Sí. donde te explican, así como a prueba de mermelado, sí, cómo hacer todo eso. sí. Es increíble. Yo, cada vez que alguien me pregunta, yo doy ese link. Yo tengo mi favorito. Sí. Oye, ¿sabéis qué? Yo no te lo puedo explicar mejor que Grafiscopio. Sí. Hay videos, creo que van a subir ahora un instructivo. Cáchate, pues, así como... Ahora salió, perdón, es el formulario 29 de la declaración de impuestos, viene ahora a simplificar. Entonces vamos a sacar un video porque antes mucha gente se preguntaba cómo lo lleno. Claro, Y ahora esperemos que sea más simple porque he escuchado que otras declaraciones simplificadas parece que son más difíciles, pero No, el Servicio de Impuestos Internos se caracteriza por sus declaraciones complicadas. entonces esperemos que sea más Sí, simple. pero aún así en el formulario 29 estándar online es relativamente sencillo de hacer y la explicación paso a paso está súper bien explicada en Grafiscopio, así que Sí, en ese súper. sentido no... Voy a aprovechar una cosa que se me olvidó decir y que creo que es importante. Un saludo para tu mamá.
No. El 80%. Yo sí voy a mandar un saludo para mí. El 80% de la gente que publica cómics en Estados Unidos, y yo te diría que en el mundo, no se dedica exclusivamente a los cómics. O sea, Gabriel, yo y varios colegas más chilenos y del mundo, hay 20% que se puede dedicar a esto Sí, de lunes a viernes. sí. Sí. O sea, incluso los dibujantes de cómics suelen ser los que en pago por página ganan el porcentaje más grande porque hacen el mayor volumen de pega. Y en ese sentido las editoriales piensan como en cantidad de horas que se dedican a producir una página por escritor, dibujante y colorista, y en base a eso tarifican. Los dibujantes de cómic, yo diría que incluso en el mercado norteamericano, probablemente no más del 30% se dedica exclusivamente solo a dibujar cómic. El resto además hace ilustración profesional para otro tipo de pega o trabaja en otro tipo de trabajo. O hace clases. Los escritores de cómic, yo diría que el 98% de los que trabajan Sí. en Estados Unidos Sí. trabajan en otra cosa. Sí. Y su adicional es hacer escritura de cómic, y los que se dedican exclusivamente a escribir cómics son los 4 guionistas top 10 de las editoriales grandes, y ellos además hacen pega editorial para la editorial. Claro. O sea, un ejemplo, el Bendis, Sí, que lleva años haciendo Claro. guiones para Marvel y hace clases en una universidad, claro, en exactamente. paralelo. Así que yo diría, no sé, A lo mejor les gusta, o sea, están lindas esas clases. es encantador. Llenar de conocimiento Claro, esas mentes sí. frescas y Exactamente, esos corazones sí. nobles. La capacidad de hacer daño en masa es un atractivo Sí. demasiado grande. Sí. Torturar con reglamento, todo eso, Claro. sí, el poder seduce. ¡Power! Así que Es eso formar es algo carácter. que hay que tener súper claro. O sea, la mayoría de los guionistas de cómic o hacen clases o hacen guiones para televisión, Sí. cine y animación, o escriben novelas además, o trabajan en otro tipo de pega, o son editores o coeditores en las editoriales en las que trabajan. Los dibujantes, muchos de los dibujantes hacen además ilustración. Bueno, si quieren hacer lucas haciendo ilustración, traten de entrar al mercado de los videojuegos. Ahí es donde está la plata. Pero eso es ilustración. Pero eso es ilustración. Pero hay que dibujar bien para eso. Sí. Y narrar en una imagen. te explico el tema de las fechas de entrega. Pero ahí es donde están las lucas. O sea, es la industria creativa de ilustración más rentable del mundo actualmente. Así que, de hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido como el mercado del cómic gringo en los últimos 20 años es que muchos dibujantes talentosos se han ido todos a la industria del videojuego. En el cómic quedamos los chalados que nos gusta el cómic y por Sí. eso nos dedicamos a En eso. el fondo Pero, es eso, sí. La curva costo-beneficio en esfuerzo invertido y ganancia, yo creo que la que más no cuadra del mundo es en el mercado del Sí. cómic. ¿Y te han tentado a ti de videojuegos? Sí, me han llegado un par de mails, pero es algo que en el fondo te tenéis que dedicar en general o a lo uno y lo otro. Claro. Si tú querís compartir el tema del cómic con una pega de ese tipo, tenéis que pensar de frentón que no te vas a dedicar en forma continua al cómic. Claro. Y a mí me interesa dedicarme en forma continua al cómic. Sí, no era Y lo que sí, agradezco que tengo la oportunidad para hacerlo. O sea, si no tuviera una relación como la que tengo con la editorial con la que trabajo, probablemente no podría hacerlo. Y eso es algo que también tengo que tener en mente, digamos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. ¿Quién es este joven? El joven de allá. ¿El joven del fondo? El niño. Yo ya hice una pregunta a propósito del comentario, lo haría en el break. Hace poco leí un artículo en Forbes donde hablaban de la importancia para los freelance que ustedes mencionan, son la mayoría de los trabajadores de la industria del cómic y para el extranjero. La importancia, dicen, para conseguir trabajos de la confianza. Ujú. Sí. El Like. word of mouth, llaman como el boca a boca. Ujú. Incluso dice freelance, los más viejos los determina, pero casi el 70% para arriba son los que la mayor cantidad de trabajos que obtienen es por referencia directa, Ujú. alguien que los recomienda. Sí. En el caso específico del cómic y para trabajo para el extranjero, ¿qué tan importante es eso versus la persona que dice no tengo contactos, llego, estoy partiendo, no conozco a nadie, pero tengo muy buena mano? Ujú. ¿Qué tan importante es la confianza, esto que hablamos de las recomendaciones, que alguien te recomiende, como para entrar a eso? Yo te diría que el talento sirve siempre para ganarse una oportunidad puntual. O
O sea, en ese sentido, si tú eres muy bueno y tienes muestras publicadas online y las difundes bien en redes sociales y qué sé yo, sería muy raro que no te llegue una oferta de pega, pero muy raro, porque los editores andan buscando y en general el 95% de las muestras que reciben son malas. O sea, es una cuestión los editores me dicen, cuando ellos hacen revisiones de portafolios en las convenciones de cómic, del 100% del material que les llega en condiciones de ser algo publicable, entre el 5 y el 7%, y de eso publicable lo bueno, uno cada 2-3 años. Entonces los tipos buscan en internet, porque este es un rubro en el que mucha gente quiere entrar, en el que hay muchas falsas ilusiones respecto del trabajo propio y en el que tienen que andar aterrizando gente muy seguido. Entonces el talento bueno se nota fácilmente. Y en ese sentido yo creo que DeviantArt es como una de las mejores plataformas para mostrar el trabajo y que fácilmente llegue a ojos de alguien que pudiera interesarle encargarte una pega. Ahora, el boca en boca, para lo que sí sirve, es como para hacer una recomendación con una garantía de confianza adicional, porque en general este es un rubro en que uno no recomienda a alguien en quien no confíe un cierto nivel de estándar de calidad de trabajo y un cierto nivel de profesionalismo, ¿cachai? O sea, yo he recomendado a un par de personas, pero porque sé que no van a defraudar a los editores a los que se los estoy presentando. Y en ese sentido también los mismos editores, cuando reciben recomendaciones de ese tipo, casi siempre les dan una oportunidad al tiro porque cuentan con el sello de confianza de quien recomienda. Así que yo te diría que ambas puertas de entrada son igualmente útiles, son viables, existen, se dan harto y lo que sí, este es un rubro en que yo creo que no existe casi nadie que tenga talento que no logre entrar. O sea, esta cuestión de, es que yo nunca me conseguí una pega porque yo no tengo pituto, acá yo te diría que prácticamente no existe. Yo he escuchado eso en alguna red social por ahí. Que tienen secuestrado el mercado. Yo le agregaría que para empezar es muy importante tener un portafolio coherente con lo que se supone que haces. Digital. Sí. En internet, en DeviantArt o incluso en Facebook. Hay que tener un portafolio físico y una contraparte digital para mandar por mail a quien te lo pida o a quien ofrezca llegar a ese tipo de material. Sobre todo al principio, porque claro, no sé, pues saliste de la universidad y querís probar dedicarte al cómic, te metí a los sitios web que hay, si no sabéis qué sitios web son, me mandáis un correo y te mando los links, los tengo. Y lo primero va a ser entrar ahí, probablemente. Si tenéis una calidad promedio para arriba, más opciones. ¿Ya? Pero, en ese sentido es súper importante que el portafolio sea honesto y que muestre el tipo de trabajo que tú en verdad eres capaz de hacer y el tipo de temática que en verdad te interesa hacer. Eso es importantísimo. Eso es súper importante. O sea, si tú querías hacer un cierto tipo de cómic, haz muestras de ese tipo de cómic. El portafolio tiene que mostrar eso. Y también tenéis que en ese sentido ser realista con tus expectativas. Si tú quieres dibujar superhéroes, warning, ese es el rubro más difícil de entrar de todos porque todos quieren entrar ahí. Si quieres hacer cómics más realistas, muestra trabajo más realista. Que tu estilo de dibujo refleje lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú puedes hacer. Y en ningún caso traten de parecerse a un superestrella. O sea, quiero ser el Jim Lee. No. Jim Lee ya existe. Jim Lee tiene su pega. Si tú quieres desarrollar un estilo de dibujo que sea similar al de él, es súper importante que tu dibujo muestre tu voz propia a partir de ese tipo de trabajo. Entonces, si en ese sentido tu dibujo todavía aparecen commissions dibujadas a la Jim Lee, no los muestres todavía, porque vas a perder oportunidades de pega. O sea... Siempre van a preferir el original por sobre la copia. Sí, la temática es súper importante, no solo porque a lo mejor no te gusta dibujar árboles y no te vas a meter en una historia que pasa en un bosque, ejemplo burdo. Exactamente. Pero por el contrario también, te gusta dibujar, no sé, espadas, bacán. Y te gusta la fantasía, bacán. El cómic es una pega en la que vaya a estar muchas horas sentado frente al computador o al tablero, y si sobre todo al principio te van a pagar un moco, por último que sea algo que te gusta dibujar. Claro.
Porque Claro. eso también se va a ver reflejado en la calidad de la pega, en el esfuerzo que le vaya a poner. Y lo otro es que si te gusta una cierta temática, investiga todos los elementos que son necesarios para esa temática. Sí. Porque sí, me gusta dibujar caballos, me gusta dibujar espadas, me gusta dibujar caballeros, pero me da lata dibujar fondo. Sorry, Cagaste. investiga de castillo, investiga de calabozo, ejercita dibujarlo, porque si te encargan un cómic vas a tener que dibujar todo eso. Sí. Si vas a hacer un cómic realista, vas a tener que dibujar gente hablando por teléfono, gente caminando por la calle, edificios. Ok, investiga todo eso, porque es súper importante que el conjunto de la obra se vea integrado y se vea con un estándar de calidad en que todo funcione al Sí, servicio. yo diría que sí, al principio es el portafolio más internet y a largo plazo mi sensación, como les comentaba hace un rato, es la confianza con los equipos que vayas formando. O sea, yo estoy trabajando con Diego Toro, llevo muchos años. Y si hay una pega posible para Diego, yo lo voy a recomendar a ojos cerrados porque entregas y vive de la cuestión, ¿cachai? Eso también es súper importante porque te da otro tipo de confianza. O sea, él paga las cuentas, sus cuentas, su comida la paga con esto. Entonces, no va a tirar por la ventana un proyecto porque se le para el traste, ¿no? Y si te ofrecen una primera pega concreta que es de una temática o de un enfoque editorial que no te gusta, recházala, Exacto. aunque te duela. Sí. Decir que Esa no nunca fue tu pega. en las pegas Exacto. adecuadas es súper importante, Sí. porque si dices que sí en el momento equivocado, te puedes meter en un forro o tener una pésima experiencia o hacer mal el trabajo y después generarte una carga de prestigio, de desprestigio Sí. que vaya a tener que acarrear. O sea, Tu nombre sale en la revista. O incluso si no es tan malo, te pueden encasillar en un género que realmente no te gusta. exactamente. Entonces, ¿quién creo que era? Gonzalo creo que contaba que no le daban pegas de que una vez hizo algo que era como serio y después no le daban pegas de trabajo más infantil o de más de humor, Claro. porque él hacía cómic serio y fue porque Claro. aceptó una pega en ese estilo Claro. y la editorial lo encasilló en ese estilo y después ya no le daba ninguna otra pega, siendo que él quería dibujar otros títulos de la, Claro, de la editorial. a mí cuando me ofrecieron continuar con el cómic de CSI después de la primera miniserie y el primer número de 48 páginas, yo lo primero que pregunté es, si hago esto, ¿me voy a convertir en el fulano de CSI o a futuro podemos hacer otro tipo de proyectos? Y el editor me dijo, no te preocupes, a futuro podemos hacer otro tipo de proyectos. Entonces yo le dije, ok, sigamos con esto. Podemos hacer archivos Pero, secretos. ojo, confianza de nuevo. Claro, Porque claro. es pura confianza y en un Exactamente. email. Y además, sí. Y no lo conociste hace cuántos años. Yo después? trabajé 4 años con la gente de IW antes de verle la cara a nadie. Yo el único contacto que tuve con ellos por casi 4 años y medio fue solo a través de mail. Y en el cuarto año le vi por primera vez la cara de mi editor en una foto, porque me mandó la foto porque quería que lo dibujara de zombie en el cómic de zombies que estábamos haciendo. Y en ese sentido igual, también es una apuesta. Yo cuando le pregunté si podíamos hacer otro tipo de proyecto y él me dijo que sí, yo dije, ok, me está diciendo que sí. Puede que el día de mañana no me cumpla, Claro. pero por lo menos me está diciendo que sí y en esas condiciones yo estoy dispuesto a seguir. Así Sí. que asumí ese riesgo y me tiré a la piscina. Y esto es lo más inestable que hay. O sea, Claro. por mucho que el editor te diga, vamos, el año que viene vamos a trabajar en esto y tengo muchos proyectos y todo, pueden pasar muchas cosas. Sí, él es un empleado de una empresa. Y tengan claro las condiciones en las que están trabajando. Yo recién le estaba comentando a Marcelo de que a mí en los últimos 3 años me han llegado 2 ofertas de editoriales grandes, súper importantes, que yo he rechazado porque ahora no estoy en condiciones de hacer una pega de acuerdo a los estándares que requiere una editorial grande. Porque si ellos necesitan que yo dibuje 10 cómics al año, yo en este momento, en la etapa de mi vida y familiar en que estoy, no puedo dibujar 10 cómics al año. Así que tuve que decir que no, ¿cachai? Y si bien conozco casos de personas que se han tirado a la piscina y lo han hecho igual, y respeto su decisión, tengo súper claros cuáles son los costos que eso implica, y en este momento son costos que yo no estoy dispuesto a pagar. ¿Cachai? Así que en ese sentido también es súper importante que sean súper honestos con ustedes mismos de qué quieren y qué pueden hacer, ¿cachai? Y a veces es mucho más gratificante trabajar en algo de menor escala y en lo que ganáis menos, pero en que tenéis mayor libertad para trabajar y además en que tenéis mayor libertad creativa. O sea, yo en este momento aprecio muchísimo la libertad creativa. Trabajar en historias que me interesan, en las que me puedo envolver y además en las que puedo proponer algo, ¿cachai? Hay proyectos que son como mucho más sexys en términos de exposición, pero en que lo que tú podéis proponer está increíblemente limitado. Entonces, ese también es otro costo que uno tiene que tener súper Sí. claro si quiere pagar o no. ¿Otra pregunta? Oh, 3. Ya. ¿Quién? El joven acá en la primera fila, por favor, el de Eterno. Con respecto al tema
que trataron, que creo que es bastante importante, que vendría siendo la expectativa versus la realidad. Ya. ¿Alguna experiencia que se pueda dar como consejo para bajar nuestra expectativa a algo más terrestre, por así decirlo? Aterrizarla. Ay, yo soy muy bueno de número y porcentajes, pero O sea, el consejo básico es, uno, siempre van a partir ganando poquísimo en este rubro. Poquísimo. Y es un periodo como de fogueo que es largo. O sea, es muy lento en general. Sí. Yo cuando empecé a dedicarme exclusivamente a los cómics, que fue después de 5 años de trabajar, esa decisión me implicó pasar a ganar un 40% menos de lo que estaba ganando con mis pegas combinadas de antes. Pero yo tenía claro que en ese minuto tenía que empezar a dedicarme en forma exclusiva al cómic si yo quería progresar a un nivel mejor. Entonces en ese momento dije, ok, afortunadamente entre la pega de mi señora y la mía ganando un 40% menos, todavía podemos armarnos el ingreso que necesitamos para poder funcionar a nivel doméstico y seguir aperrando. Entonces dije, tomo ese riesgo económico porque sé que lo que invierta a nivel profesional a la larga se me va a pagar. Y afortunadamente sucedió y se pagó. Pero en ese sentido la recomendación básica siempre es, si quieren dedicarse a esto, lo primero que tienen que tener es otra pega antes. Porque la expectativa que uno tiene que tener en el suelo al empezar es la expectativa económica. Esto se parte ganando muy, muy, muy poco. Porque nadie está dispuesto a hacer una inversión fuerte en un riesgo. Y todas las pegas iniciales son creativo también, o sea, las influencias que tú tenés creativas cuando partís son Nulas. Claro. Exactamente, casi nada comparadas con las que tenés después a medida que vayas avanzando. Sí. Sí, la cosa es como más realista, escucha. Es muy, muy, muy difícil que lo que tú hagas los primeros 2 años o 3 años, si dedicándote serio, incluso salgan publicadas. Claro. E impresas. Sí. A lo mejor en web sí, porque en Comixology es más fácil y todo. Pero es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Eso es así como de realidad. Claro. La plata baja al pero, principio. Pero en esa etapa lo más importante es acumular portafolio. Exacto, porque en el fondo... esa es la inversión inicial importante que uno hace. Es que otros guionistas, otros dibujantes, otros editores saben que tú les cumpliste a ciertos plazos a ciertas personas. Independiente de que el arte no sea el más bacán del mundo ni nada, y el cómic sea una copia de un wannabe Superman, no importa. El equipo ahí cumplió, entregó, fue capaz de entregar, etc. Tiene un dominio básico del inglés con Google Traductor, pero igual entregó, ¿cachai? O sea, había gente que no... Chile. Claro. Eso, un aliño. Un tipo me dijo que ¿por qué no podía hacerlo gratis o por $10 si nosotros vivíamos en los árboles? Claro. Estoy hablando en serio. ¿Te acordás que lo comentamos en internet? ¿Ah? ¿Viste? Sí, o sea, es increíble. Es increíble el nivel de ignorancia de algunas personas, porque debo decir que la mayoría de la gente con la que he hablado por lo del cómic valoran mucho lo que uno hace. Sí. Mucho. Y otro que es súper importante, el de la etapa inicial, es que uno tenga claro que esta es una pega en la que uno progresa por kilometraje acumulado. O sea, a mí afortunadamente, cuando estaba empezando en mi carrera, una de las primeras entrevistas que leí fue una entrevista a Mike Mignola, en que Mike Mignola decía: uno no hace nada digno de ser difundido antes de cumplir 10 años de pega. Y creo que es súper cierto. Y en ese sentido yo agradezco de que yo tuve la oportunidad de hacer mi primer cómic de autor en mi 9º año de pega. Y creo que antes que eso habría sido incapaz de haber hecho lo que quería hacer con el estándar que quería lograr y en el tipo de historia que quería hacer si no hubiera tenido acumulado la experiencia anterior. O sea, yo antes de dibujar la primera página de Locan Key ya había dibujado 1100 páginas de cómic. ¿Cachai? Y creo que sin haber tenido ese carrete previo no habría sido capaz de hacer ese proyecto que para mí en el fondo me significó como un cambio sustancial en mi carrera. ¿Cachai? Sí, otra cosa, de realidad. Dibujáis bien, genial que dibujéis bien, pero el cómic no es dibujar bien. A todos los editores lo que más les interesa es que tú seas capaz de narrar. Sí, y eso tiene una ciencia, sí. No es es un lenguaje, hay que conocer el lenguaje y las herramientas. Sí. Y hay incluso dibujantes talentosísimos como Travis Charest, por ejemplo, que todos admiran su dibujo, pero que a los editores no les gusta porque es un pésimo narrador. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, tengan claro que eso, si lo que quieren hacer es ilustración, tenganlo claro y dedíquense a la ilustración. Si lo que quieren hacer es narrativa, tenganlo claro y pulan su narrativa. Eso es lo que más importa. Siguiente pregunta.
Una cortita y una no tan cortita. Ah, no. La cortita, te va a entrar. Y la otra página que nombraron todo el rato era Digital Webbing, Digital Web. que es como un foro para postear tu portafolio Ujú. y para también responder a avisos. Que te vayan a dar grupos, No, yo es el foro de DeviantArt foros. Sí. y publicar en su propio perfil. Tener su DeviantArt y meterse a los foros. Sí. Yo sé que los editores se meten a los foros de DeviantArt. Sí. Sé que hay un grupo de editores que siguen mucho de Digital Webbing y sé también que los editores tantean harto en Tumblr. Ahora, en Tumblr es más fácil que te vean si ya tienes algo publicado, porque en el fondo ahí pillan más por nombre. Yo diría así como de plataforma de entrada, DeviantArt o similar es como lo mejor. Yo conozco casos, bueno, el mismo Nelson, sus primeras pegas que consiguió para Nelson Daniel, que a mi juicio es uno de los 3 mejores coloristas del mundo, su primera pega en Estados Unidos se la consiguió porque él coloreó un par de ilustraciones de Zach Howard en DeviantArt, Sí. porque le gustaban los dibujos de Zach Howard, coloreó un par de dibujos, los postó en su DeviantArt, Zach Howard los vio, encontró que quedaron la raja y dijo, yo le tengo que conseguir pega, y se consiguió sus primeras pegas para Estados Y Unidos. Zach Howard dijo públicamente en su podcast Sí. que mientras él viva y Nelson quiera, él va a ser el único colorista que tiene. Sí. No, qué lindo. Cállate. Y la larga. Ya. Tanto, no sé si Perdón, te recomiendo tener tu propio sitio web, igual. Sí. Ah, igual, sí. El Sí o sí. punto como lo que sea. Pero Entonces, para los 3, en narrativa visual, ¿con qué se puede como uno instruir? Así como, no sé, con algún libro, o todo es de leer cómics y ver películas. no. No, todo lo contrario. No, también. Sí. O sea, los dos Sí. libros clave para entender la narrativa gráfica, cómo hacerla y cómo entenderla, así como las 2 Biblias básicas, son el libro de Scott McCloud, que se llama Making Comic. Es que Making Comics, hay creo. dos. Sí, sí. Es el Understand Sí. Comics, es uno. Ahí Entender está Comics. el el Making Comics, Sí. que es el que yo Pero recomiendo. da lo mismo, Scott McCloud se ha dedicado Y- a estudiar claro. el cómic como forma de comunicación, entonces tiene varios libros, cualquiera de esos sirve como para entender la teoría y la lógica del cómic. Sí. Y para entender el oficio y qué es lo que se puede lograr narrativa con el cómic, yo el que recomiendo es el libro de Will Eisner, que creo que se llama Making Comics. No, el arte secuencial. El cómic y el arte secuencial, Sí. que No, es estamos totalmente de acuerdo. pedagógicamente perfecto, Sí, sí, diría sí, yo. sí, sí. O sea, te deconstruye cómo se hace un cómic y te lo explica en forma súper pedagógica y tiene ejemplos buenísimos en base a su trabajo de cómo manejar el formato. Sí, yo Aparte agregaría de otra. eso, Agregaría busquen otra. en internet cualquier cosa que diga de cómo hacer cómic y en general Sí. van a llegar a sitios web buenos que tienen referencias a buenos textos. ¿Cuál Yo agregaría otro pensando en el ejercer, que es como de la misma que estamos hablando, más de narración y cómo lo hacen artistas súper famosos, es Panel Discussions, que Ujú. está en inglés, sí. Sí. Panel Discussion, es como discusión de viñetas o algo así, ¿ya? Hay casos, ejemplos, teoría incluso y entrevistas. Bien en bueno. YouTube está lleno de Lleno, tutoriales. está lleno también, así que Sí. si les da la tarea, busquen Making Comic Tutorials, es que- Discussions, Interviews, ¿cachai? Es que de guión hay muy poco. El Word for Pictures te recomiendo de guión. Hola. ¿Cuál? Words for Pictures. Word. Es de Bendis. Mira, aquí tengo mi tarjeta. Me mandan un correo y te mando todos los links. Sí, y de guión, de cómic hay muy poco, se habla muy poco del guión de cómic, entonces generalmente lo que se hace es ver el guión de audiovisual, que es lo que más se parece, y lo que yo recomiendo generalmente es tomar los libros que ya mencionó Gabriel, hacerse de algún libro de guión audiovisual, que la mayoría de los que están publicados son buenísimos, y hacer un mix de los dos, ya sea ejercicios, pero hacer ejercicios con otro lenguaje, es decir, agarra una novela, agarra el libro que tenéis de guión audiovisual, con cualquiera de los libros de cómic, y trata de interpretar esa novela a cómic tú. Claro. Ese es súper buen Es un ejercicio. súper buen ejercicio. Pero yo no recomiendo leer cómic para aprender a hacer cómic. No, No, hay, porque- hay que tener algo de teoría para entender Sí. cómo mirar los cómics y estudiarlos. Respecto de los guionistas de cómic, lo que yo recomiendo sí que busquen en podcast entrevistas a guionistas de cómics, que hay sí. hartos. Y en Podcast. general todos hablan de su oficio, de más o menos cómo trabajan y cómo entender el proceso creativo. Y lo otro que pueden buscar en internet, el que me consta que publicó el formato de cómic en que trabaja es Warren Ellis, así que busquen en su sitio web, o bueno, está linkeado en varios otros sitios web de otros autores. Joe Hill, cuando empezó a escribir Logan Key, descargó el de referencia el formato de guión de Warren Ellis y trabajó con ese, y así aprendió a escribir el formato de cómic. Creo que Brian Baum también lo publicó, pero no estoy seguro, pero Warren Sí, Ellis me correcto. consta que lo publicó.
Así que eso, entrevistas a escritores y buscarse un formato básico para entender cómo se escribe físicamente. ¿Y la última pregunta que estaba en la que más? También son dos. Oh, Pero una es súper... dale la mano. ¿Hasta qué punto es importante tener un buen nivel de inglés para hacer este tipo de pegas? ¿Ya? ¿Ya? Y la otra pregunta, perdón. La conversación de hoy día se ha centrado sobre todo en lo que es el dibujo y el color. Pero hay casos en Chile o en Latinoamérica de guionistas que estén trabajando para afuera. Buena pregunta. Primera pregunta, yo diría que a nivel básico es necesario. Yo inglés, en mi caso, era el de instituto, el del liceo y las películas que veo. O sea, yo te diría que con Very un good. nivel medio de manejo de Sí. inglés puedes empezar Más a un trabajar. traductor y algunos Claro. psicólogos que ayudan. Pero en el fondo, el después ir haciendo habitualmente la pega te va a enseñar todo el inglés que Sí. te falte. O sea, en ese sentido es un ejercicio que uno aprende bastante rápido. Yo, Sí. una de las cosas que agradezco de que el primer cómic en que trabajé fue el de CSI, es que era un tema que era tan técnico, porque tenía hasta explicaciones de procesos forenses entre medio del cómic, que yo tuve que aprender una cantidad de inglés monstruosa en los primeros 2 meses. O sea, yo igual tenía un inglés bastante bueno, pero y cuando me mandaron los primeros guiones me dijeron ya, te lo mandamos también en castellano por si te ayuda, pero lo hacían con Google Translator y era una majamama que era absolutamente incomprensible, así que nada, tuve que meterme diccionario en mano a ir haciendo traducciones yo de los primeros guiones y con eso aprendí una bestialidad y ya en 3-4 meses estaba bastante fogueado para poder seguir manejándome sin ningún problema, pero sí, el manejo del inglés es clave porque ningún gringo sabe ni jota de español. Claro, de Entonces, hecho, los dibujantes lo tienen más difícil. Porque los dibujantes tienen que leer del guión Claro. y transformarlo a Claro. dibujo. Y yo como colorista ya viene el dibujo hecho. Claro. Entonces, la mitad o más de la mitad del trabajo del guión en inglés ya lo tengo gráfico. Claro. Entonces, en el fondo, si hay 2 palabras o frases que no entiendo en el guión, miro el dibujo, ya caché el tiro. Ahora, respecto de guionistas entrando a mercados foráneos, yo los únicos casos que conozco de guionistas que están publicados afuera es de proyectos que han desarrollado desde Chile que se empiezan a publicar afuera. El mercado de los escritores es tan cerrado y tan competitivo que en el mismo mercado gringo, los gringos tienen una dificultad atroz por entrar a escribir. Así que si alguien quiere ser guionista de cómic gringo desde Chile, yo creo que es prácticamente imposible porque es un mercado que está saturado. Entonces, Sí. en ese sentido, si lo que quieres es escribir cómics, desarrolla tus propios proyectos, y si quieres eventualmente publicarlos en inglés, desarrollalos en castellano, haz versión en inglés y ve forma de publicar obras terminadas en inglés. Claro. Pero así como que te ofrezcan un proyecto para escribir en inglés desde acá, eso yo te diría que no existe. Y de hecho, por ejemplo, no sé, en la misma editorial IDW, yo sé que ellos, creo que hasta el año pasado, los 5 años anteriores a ese, no recibían ninguna oferta de escritura de Sí. cómic, porque estaban en absoluto colapso, no necesitaban más escritores, y además, porque los mismos escritores que logran entrar al rubro, en general, tienen que escribir 3 o 4 cosas al mismo tiempo para poder hacerse un salario que complementado con cualquier otra cosa que hagan se pague. Entonces, copan el mercado muy rápidamente. Es muy raro que un guionista esté dedicado en exclusiva a un solo proyecto, excepto casos como el de Joe Hill, que lo hacía porque él era novelista en el fondo, entonces tenía tiempo para escribir un cómic nomás, pero porque el resto del año gastaba 8 o 9 meses en escribir una novela. Sí, yo todos los podcasts que he escuchado, que escucho varios, y ya llevo como un par de años escuchando, Sí. en todos los podcasts, gringos preguntan lo tuyo, lo mismo. Claro. Pero como gringos, o sea, Claro. ¿cómo lo hago para escribir cómics? Haz tu cómic. Haz tu cómic. Vas a tener que invertir tus lucas o trabajar con un amigo Sí. y imprimir los cómics, como les mostré hace poco, Claro. estos impresos de 200 en digital, llévalo a convenciones, Claro. muéstralo, que te los destrocen, Claro. es así. O sea, en ese sentido yo creo Si que para los gringos es así, perdón, si para los gringos es así, imagínate para nosotros que de otros países. O sea, estratégicamente yo diría que la opción es desarrollar como escritor tus proyectos en español, eventualmente hacer una versión en inglés y subirla a la web. Y ahí, ¿cuál sería la opción? Que publiques una historia que agarre con lectores que leen en inglés y les guste, y eso te puede abrir las puertas a que te publiquen afuera. Yo creo que cualquier escenario alternativo a ese es súper real.
Sí, es exactamente eso, hacer tu obra y que la obra pegue. Y claro, al mercado extranjero les guste y Claro. alguna editorial publique tu obra. Pero que llegue, no sé, Marvel a decirte, oye, ¿sabéis que escribe un guión del Hombre Araña? No, y ninguna editorial está buscando escritores. No. No, es Y muy los eficaz. ejemplos que yo conozco es Jodorowsky, que no vive en Chile hace 1000 años, y Félix Vega, que es un artista completo y publica en Claro, Europa. pero Félix publica sus obras escritas por él en Europa porque él durante mucho tiempo hizo cómics con otros escritores y Claro. después los editores le ofrecieron, oye, ¿querías escribir tu propia historia? Claro. O sea, yo ahora estoy considerando escribir mi primera historia después de 14 años trabajando con una editorial en que hace 2 años me dijeron, oye, ¿no querías tratar de escribir algo tú? Nosotros te lo publicamos. Si es que no es un bodrio, ¿no? Pero, así que ahora voy a chocar, digamos, pero no... Y agregando a eso, yo no descartaría empezar por publicar, hacer tu libro acá en Chile, en español, y tantear terrenos vecinos en español. Exactamente. O sea, esa es una posibilidad mucho más cierta de que Porque se suba la ya hay construcción. gente que lo está haciendo. Sí. Sí. Y bien exitosamente, en realidad. Y por lo tanto, las editoriales van a tener interés en ese tipo de material. Sí. O sea, Eso. en ese sentido, agradezcan mucho los proyectos exitosos que están surgiendo en Chile. En ese sentido, yo encuentro que el trabajo que están haciendo, por ejemplo, Gonzalo Martín y Pancho Ortega, es clave porque en verdad le están abriendo puertas a autores nuevos a que sean considerados en serio por editoriales con capacidad de financiar proyectos. Le generan Y eso es algo que hace 5 años no existía. le genera el hambre a las editoriales. Ya Exactamente. hay editoriales multinacionales, extranjeras que están puestas acá. Exactamente, y en el fondo este es un rubro que solo la publicación multinacional hace que tenga sentido editorial hacerlo. O sea, publicar un cómic chileno para que solo se venda en Chile es imposible que sea rentable. No tiene cómo ser rentable. Es pura locura y amor. Sí. Locura más que amor. Sí. Pero sí. Pero yo amo mis cómics. Sí, pero hay más loco que nada. Sí. ¿Qué quiere decir usted, joven? Ya, la última porque estamos mal. Sí. ¿Cómo ven ustedes Propaganda. el cómic de aquí a 10 años? O sea, el tema de la industria. ¿En Chile o en De aquí a 10 años yo debería tener 8 libros publicados. Yo creo que es una industria que ya está consolidada como industria internacional y que va a funcionar así. Es una industria en que creo que van a tender a potenciarse cada vez más la búsqueda de proyectos originales de autor. En gran parte porque eso está alimentado por la industria del cine que busca ideas a través del cómic. O sea, en ese sentido se ha producido como un rubro que a mí no me gusta mucho, que es como medio bastardo que es de los gallos que hacen cómics para pinchear ideas para cine. Eso es, la mayoría son los escritores que soy yo. Sí. Los chiquititos, Sí. le pagan a unos extranjeros para que hagan el cómic, que en el Claro. fondo es el para piloto de una claro. serie de televisión para un canal o algo así. Exacto, exacto. Que creo que en general eso va bastante en detrimento de la calidad de lo que un cómic puede ofrecer como tal. No sé, yo uno de los cortapisas que me quiero poner en el cómic que quiero tratar de escribir yo es que quiero que sea una weá medio infilmable, digamos. O sea, para Que sea pensarlo de de frentón, cómic. una cuestión Claro. que inviertan en la obra que voy a hacer. Ahora, incluso igual así a veces hay cuestiones que resultan, porque cuando Chris Ryall y Ashley Wood en Zombies vs. Robot dijeron, hagamos una buena que sea, que es imposible de vender por un estudio, hagamos una historia que no tenga seres humanos, que el único humano que sale muere en el primer número. Entonces, ¿no? claro, y aún así Sony les compró los derechos hace 10 años, todavía no han desarrollado una película con eso, Pero compraron los derechos. Claro. Pero creo que es una industria en que ya está estandarizado el tema de que trabaje gente de todo el mundo. Creo que la barrera de entrada para los escritores es y va a seguir siendo altísima a menos que entres con obras propias desde fuera. Creo que es un campo que es mucho más abierto para los dibujantes, pero en que igual la competencia es súper fuerte y el plus escaso es la confiabilidad. O sea, si tú quieres invertir en esto como una fuente de trabajo a largo plazo, tienes que invertirlo todo en ser confiable. Eso es lo que te genera continuidad en la pega. O sea, la calidad per se te va a permitir ganar proyectos puntuales, pero si no eres confiable, no van a dejar nunca de ser proyectos puntuales. Porque los gallos, para planificar a largo plazo, planifican solo con equipos creativos que son confiables. Yo el cómic a nivel nacional creo que va a seguir en ascenso lento pero seguro. Sí. En los últimos 10 años nosotros hemos visto que la curva ha ido subiendo. De hecho, con Carlos Reyes analizamos las publicaciones en Eurocomic cuando tuvimos que hacer la muestra para Viñeta del Fin del Mundo. Y hace 5 años atrás se publicaban 10 novelas gráficas al año y ahora se están publicando 50. Sí.
Entonces, Y con un estándar súper bueno. y el- Y de variados Ah, temas. Y de varios temas. Entonces yo creo que va a seguir ese ascenso, no tan exponencial como ha sido hasta ahora, sino que un poco más relajado, pero que va a continuar Y en cuanto al mercado editorial específico de Chile, yo creo que siempre va a tener la dificultad económica encima, pero eso creo que tiene un plus que es súper importante, que es que yo creo que en Chile siempre va a haber un grado de libertad creativa enorme. y variedad. Entonces, en ese sentido, no sé, yo encuentro muy interesante lo que ha hecho con su carrera Gonzalo Martínez, que es un gallo que se ha dedicado a trabajar en forma súper estable con Beyond the Reality Media de Nueva Zelanda, que es una editorial súper seria que le permite hacer un trabajo que él sabe acotar súper bien de acuerdo a sus tiempos de trabajo para generar una cierta caja, y eso que es lo que le permite hacer Sus los proyectos libros acá. absolutamente a su pinta en sus proyectos en Chile. Y que Y ya lo están ha en hecho otros tan países. bien que ya se lo están publicando fuera. Entonces yo creo que ese es como... Ahí hay una forma que podría Claro. ser interesante de... Claro. Eso, quiero agradecerle a todos los presentes por haber venido hoy a esta mesa redonda, la última del año 2016. Esperamos que en el 2017 podamos partir haciendo muchas más. Agradecer a los invitados que se tomaron... Dejen de morir artistas bacanes. Porque es horrible. No, el 2017 se llama el político. Eso podría ser más interesante. Agradecer a los invitados que se tomaron un break de sus agitadas jornadas laborales, a Gabriel. Agradecer a la anfitrión de la sede, nuevamente, agradecerle a ustedes por venir. Me agrada estar con gente interesada y que vino en cantidad de suscriptores. Exactamente. Un día de mitad de semana. A las 7 de la tarde, Sí. están todos cansados. A Espacio A, que nos prestó Sí. el espacio y que estaba muy rico, era aire, estaba bastante agradable. Y eso, gracias por venir, gracias por escuchar a las personas que lo escuchan online, y nos vemos en 2017 si Cayo Sama así lo quiere. Muchas gracias. Hasta luego.